Bienvenidos señores y señoras una vez más a nuestro canal. Bueno, el canal donde tratamos de varios temas diferentes. Y hoy vamos a tratar sobre el cristianismo y la psicología, o la psicología y el cristianismo. Trataremos de un tema bastante interesante y trataremos sobre todo de intentar romper algunos tabúes que durante los años, las décadas, se fue creando en la misma iglesia cristiana. Sin más decir, vamos directo al tema, así que ponte cómodo y vámonos. Hoy estamos con René Pereira. Intentaré hacer aquí un resumen de su currículum, que me parece gigante, pero intentaré hacer de una manera bien reducida. Bueno, es psicólogo. Es licenciado en Psicología General, especializado en Neuropsicología Clínica y Educativa. También es licenciado en Teología Aplicada, conferencista, psicólogo de la Selección Profesional del Fútbol Paraguayo. Forma parte del equipo de psicólogos de las selecciones formativas de fútbol, director del área de psicología de la Iglesia del Centro Familiar de Adoración, coordinador docente del curso de Consejería Práctica de la Escuela del mismo centro vocacional de adoración, maestro en psicología general, maestro en psicología evolutiva y por supuesto escritor. René Pereira, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí, es un gusto tenerte y a ver, ¿me ha quedado algo del currículum? No, creo que ahí estamos trabajando, creciendo, un gusto, Michelle, para mí es espectacular poder estar acá en este podcast y bueno, comentar un poquitito y compartir un poco de todo lo que estamos haciendo y pasando también en este tiempo. Genial, René. Una pregunta, René. Es la primera vez que estás en Barcelona, ¿verdad? No, en Barcelona ya es la cuarta vez, es mi cuarto viaje. Y bueno, vine en el tiempo de pandemia, en el 2021, para dar charlas de salud mental en las iglesias en España. Estuve primero en Santander, fue ahí en Cantabria, en esa hermosa región del norte. ¿Qué te pareció Santander? Me encantó Santander. Sí. Bueno, la verdad que yo soy enamorado de España. Sí, desde que vine a España ya no quiero saber de otros países. Siempre estoy programando venir y bueno, es mi cuarto viaje ahora. Estuve también por toda la parte norte, Bilbao, Vitoria, Estepona, estuve en Málaga hacia el sur. Valencia estuve en un ya percorrido viaje. Prácticamente toda España. Muchísimo recorrido y bueno, gracias a Dios pude recorrer varias iglesias también, varios lugares, varios centros. Y tuve también el privilegio el año pasado, en junio del año pasado, de lanzar mi primer libro en España antes que en Paraguay, que es mi país de origen. Yo creo que ya tienen la nacionalidad española, ya puedes denegar la nacionalidad paraguaya ya. Sí, es con mi hijo, estamos programando, él termina el colegio el año que viene y bueno, quiero que estudie acá en la universidad y por ahí le acompaño unos meses hasta que se vaya adaptando. Y estamos en eso. Genial. Eres pastor, ¿verdad? Sí, estoy como pastor. ¿Por qué iglesia? Centro Familiar de Adoración en Paraguay. Y el mismo, Centro Familiar de Adoración. Y ahí estamos trabajando desde el 2010 fuertemente y en el 2014 abrimos el Centro de Atención Psicológica. Genial, increíble. Pastor, antes de nada quisiera que hablara un poquito de tu libro, poquito bastante de tu libro. Explica de qué va y dónde se puede encontrar, si se puede encontrar en Amazon o en cualquier otro lado. Por favor. Estamos gestionando para que pueda estar en Amazon o de alguna manera también. Y bueno, el libro se llama Equilibrado, ni tan tarado ni tan cuadrado. Tarado viene no es una ofensa solamente, tarado viene de tara, que es un principio comercial que habla, un concepto comercial que habla básicamente de lo que sobra o lo que falta. Supongo que es un juego de palabras psicológico, ¿no? Sí, de la tara, el término comercial, y todos tenemos un amigo que algo le sobra o algo le falta. En Paraguay decimos que no tiene todos los jugadores, le falta a algunos jugadores, no tiene los patitos en fila, no le llega toda el agua al tanque. Bueno, todos tenemos ese amigo tarado, ese amigo que hace cosas sin pensar, ¿verdad? Y también todos tenemos ese amigo cuadrado, ¿verdad? Ese amigo que no sale de su cuadro y que esa es su forma y no le sacas de ahí. El libro, entonces, bueno, no lo he leído, no he dado tiempo de leer. De hecho, ha llegado hoy, ¿verdad? Sí. O sea que no me he dado tiempo de leer. Ya me lo compraré o lo voy a leer. No, te lo voy a dejar, te lo regalo. Bueno, pues muchas gracias. Me imagino entonces que hablan de dos personajes diferentes que hay en la psicología o algo así, ¿puede ser? Habla de los dos extremos. Está el cuadrado, el tarado y habla del equilibrado. Que la persona equilibrada es esa persona que ha logrado de alguna manera gestionar las emociones. Porque las emociones no se pueden controlar. No podés controlar algo que va cambiando todo el tiempo. Sí podés gestionar esas emociones.
Y son 5 nuestras emociones básicas. Está la ira, está el miedo, está el desagrado, está la alegría. Y bueno, y hay una más que por ahí se me está escapando. Pero son 5 de esas emociones básicas que están ahí fuertemente y que nosotros tenemos que aprender a gestionar esas emociones. Y si uno no logra gestionar esas emociones, uno no logra ese equilibrio emocional. O sea, que eso es muy importante entonces, ¿no? Sí, totalmente. Empezando ya por aquí, yo quisiera hacer una pregunta, así, para que todos podamos entender qué es la psicología y qué trata la psicología. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y del por qué tenemos ciertas tendencias a ciertas cosas. O sea, básicamente es el estudio del comportamiento humano. Es una ciencia, como toda ciencia, es una ciencia nueva, porque la mayoría de la ciencia tiene más de 200, 300 años. La psicología fue fundada en 1879, o sea, tiene un poco más de 100 años, nada más. Es moderna, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ahora con las neurociencias y el auge de las neurociencias, que en 1970 se descubrió una máquina que está revolucionando ahora, que puede controlar o que puede estudiar el cerebro en tiempo real. O sea, te ponen eso es nuevo te para ponen mí. unos electrodos y te van haciendo hacer cosas y ahí van viendo cómo en áreas del cerebro se van encendiendo. Se enciende un área, se enciende esta parte. Cuando está leyendo se enciende esta parte. Cuando está preocupado se enciende esta parte. Entonces van estudiando. Y eso es la neurociencia. Cada día hay algo nuevo. Por eso, al que te dice, yo soy experto en neurociencias, en realidad está metiéndose en un campo minado porque es imposible ser experto en algo que cada día surgen investigaciones nuevas, surgen descubrimientos nuevos. Entonces, yo soy un apasionado del área de las neurociencias, por eso estudié neuropsicología, me especialicé en neuropsicología clínica, neuropsicología educativa y también neuropsicología deportiva, con el cual estoy trabajando en las selecciones menores de mi país. Tenemos la bendición de influenciar ahí en los chicos. Salimos campeones en la sub-15, clasificamos al mundial en la sub-17, clasificamos al mundial en la sub-20, la sub-23 jugamos los Juegos Olímpicos, salimos campeones en el preolímpico, jugamos los Juegos Olímpicos de Francia ahora. O sea, nos está yendo muy bien. Yo tengo una mala noticia. Dígame. Yo creo que la Copa del Mundo está lejos, ¿no? No, de hecho que ayer perdimos con Brasil. Perdimos nuestro primer partido. Y bueno, eso es nuevo. Sí, 1-0 nos ganó Brasil, ¿verdad? Ya con Ancelotti, ¿verdad? Pero estamos trabajando en la mentalidad. Eso nuevo, sí. Estamos trabajando en la mentalidad del futbolista paraguayo. Porque o sea que la psicología y el deporte también es muy importante. Totalmente. Supongo que el momento de presión, el momento cuando sí. está ahí al 45 del segundo tiempo, ¿no? A los 90 minutos ya para acabar y en todos los deportes, por ejemplo en el tenis, yo tengo muchos pacientes que son tenistas. En el tenis la importancia viene del hecho de entender que la jugada más importante es la siguiente. Porque para el tenista ya terminó una jugada y ya empieza otra. Y aunque terminó esa jugada ganando, igual la siguiente tiene que ganar para poder seguir sumando puntos. Entonces, siempre hablamos con los tenistas. ¿Cuál es la jugada más importante? La siguiente y la siguiente. Entonces, el tenista no está viviendo el presente. Por eso que es muy difícil. El tenis es un deporte de precisión muy complejo, ¿verdad? Entonces, trabajar en la mente, en la mentalidad, en la concentración, la atención, el manejo de presión, el manejo del estrés. El cerebro tiene partes, ¿verdad? Por ejemplo, está el área reptiliana que empieza hacia el centro del cerebro y va toda la parte del cuello y se conecta con el sistema nervioso, ¿verdad? Con las vértebras, ¿verdad? Y eso es la parte del movimiento. Esa es la parte más, diríamos, antigua del cerebro. Desde el momento que se nace, se tiene eso. A partir de los 3 años se activa fuertemente el cerebro emocional, las emociones, a parir de los 3 años. Y ahí es donde empieza a liarse todo, ¿verdad? Ahí se lía todo para el niño, que emocionalmente... Bueno, para niños y adultos también, porque las emociones... wow. Es que hay adultos que, bueno, dicen los expertos que lo que nos pasaron los primeros 5 años de vida nos marca toda la vida. O sea, esos primeros 5 años de vida son importantísimos. El problema es que no nos acordamos que nos pasaron esos primeros 5 años de vida y muchas veces eso queda en el subconsciente. Entonces. En el subconsciente, en el inconsciente, se queda ahí atrapado. Pero eso nos sigue marcando, nos sigue de alguna manera mostrando y nos sigue haciendo que tengamos tendencia a ciertas reacciones, a ciertos comportamientos. ¿Te habrá pasado alguna vez decir, pero ¿por qué hice esto? ¿O por qué reaccioné así? Muy a menudo. Sí, entonces porque uno va diciendo, espera un poco, esto a mí yo tranquilamente, esta presión yo lo paso, pero esta presión a mí me da, a mí me puede. Por ejemplo, hay gente que dice, yo puedo estar triste y no me afecta, pero yo estoy cansado y eso sí me afecta.
O yo, Sí, he escuchado algo así. Sí, o yo he aportado, o yo estoy en una situación de desagrado y yo no puedo hacer más nada. Pero ya la tristeza sí lo manejo bien, la ira no lo manejo bien, la alegría no lo manejo bien, porque cuando estoy alegre, mi cerebro automáticamente piensa, ¿y si pasa algo malo? Yo le llamo el terrorismo del ISIS, no el ISIS, ese es otro terrorismo, pero el terrorismo del ISIS es, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Y si me, y Pero se eso me ya es enferma? exceso de futuro, ¿no? Eso sería Esa es la base de la ansiedad. ansiedad, correcto. Sí, O sea, el pasado es, o sea, el pasado sería depresión, la depresión, el Sí. presente sería el estrés y el futuro es la ansiedad. la ansiedad. Ahora, la base de la ansiedad es el sobrepensamiento, el pensar. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? Entonces la mayoría de nuestros problemas, dicen los expertos que el 95% de nuestros problemas surgen en nuestra cabeza. Nosotros vamos creando un problema de la nada. Que no existe. Que no existe. Y bueno, pasa también en la adolescencia, en la niñez y adolescencia, que todo es un drama. Todo es un drama, ¿verdad? Y ir a tal lugar es un drama. Y hacer tal cosa es un drama. Entonces, cuando todo es un drama, vos tenés que desdramatizar el mundo y ser un poco más racional, que es la última parte que se forma en el cerebro. A partir de los 6, 7 años se forma el área racional, el neocórtex se llama. Esta parte de enfrente y es ahí. Por eso es que es importante cuando estás así muy cansado o agotado y no estás razonando correctamente o estás muy irritable, respira, oxigenate. El cerebro se alimenta de azúcar y se alimenta de oxígeno que va a través de la sangre en la respiración hacia tu cerebro. Se irriga bien tu cerebro de sangre. Eso alimenta bien tu cerebro. Te haces unos masajitos para activar la parte del neocórtex. Esto también te puede servir en los exámenes. Cuando vos estás ante un examen, generalmente un examen importante, una prueba importante en el colegio, en la universidad, entonces te bloqueas. Entonces, ¿qué hace? Si estudiaste, respira, ¿verdad? Y te hace unos masajitos. Ahora, si no estudiaste, puedes contratar 5 masajistas que no van hacer la información, oración la información no va a venir porque hay que estudiar, ¿verdad? Pero si te bloqueas emocionalmente, porque en el centro del cerebro, esto es muy interesante, en el centro del cerebro tenemos algo que se llama amígdala cerebral, que es una pequeña nuez, con una pequeña nuez, con una amígdala ahí que está, y a partir de ahí salen todos nuestros neurotransmisores. La oxitocina, la endorfina, que es de la felicidad, la dopamina, que es del placer, la oxitocina, que tiene que ver con lo que sería el estrés, ¿verdad? Entonces, todos esos neurotransmisores salen ahí y cuando uno se emociona mucho, cuando uno de alguna u otra manera recibe un enojo, algo que te molesta, o cuando uno se enamora, eso absorbe toda la energía de tu cerebro y ya no razonas. Entonces, cuando te enamoras... O sea, estas mariposas en el estómago, No, entonces es relacionado a eso, algo. Sí, está relacionado porque los neurotransmisores que sobran en el cerebro se van a tu estómago y sentís, por ejemplo, la serotonina, que es un neurotransmisor que va mucho al estómago. Porque, ¿qué es lo que hace? La serotonina funciona para que nuestras neuronas se junten y podamos pensar. O sea, cuando tenés 2 neuronas que se juntan, que no es que se juntan en realidad, se conectan a través de la serotonina. Pero ¿qué pasa cuando tu cerebro ya no quiere pensar en algo? Dice, esto me desgasta. Porque el cerebro es un órgano que no le gusta, es un órgano muy holgazán, muy haragán. O sea, muy perezoso. Muy perezoso. El cerebro no quiere trabajar porque el cerebro dice, yo no estoy para hacer cosas nuevas, creativas, yo estoy para sobrevivir. El cerebro está atento ante el mecanismo de lucha o huida, que es nuestro mecanismo básico, nuestro instinto de vida. Entonces, eso de reinventarse, de hacer cosas creativas, por eso que nos cuesta tanto y necesitamos crear un ambiente creativo para poder ser creativos. O sea que al cerebro no le nace filogenéticamente ser creativo. Vos tenés que forzarle a tu cerebro para que sea creativo, para que haga algo nuevo. Después que el cerebro se maneja por hábitos. Por eso es que hacemos cosas habitualmente. Manejamos en el tráfico habitualmente. O sea, no estamos pensando, bueno, Ahora que dices, te haré una pregunta así un poco personal. Uh-huh. A mí me pasó una vez solo. De hecho, me asusté cuando pasó. Viniendo del trabajo para mi casa, llegué en casa y no me acuerdo cómo llegué. Sí. Simplemente no me acuerdo si paré en semáforo, si atropellé a alguien por el camino. No me acuerdo. Simplemente cuando aparqué el coche, miré hacia alrededor. Hostia, ¿cómo he llegado? ¿Eso qué puede ser? Es muy común, es muy común. Bueno, me pasó una vez, o sea que loco no estoy. No, pero pasa muchísimo, porque generalmente pasa cuando estás en una situación o de mucho estrés o de mucho cansancio o en una situación en la cual te está agobiando algo, estás pensando mucho. Yo le digo a mis pacientes, eso primero que pensás al despertarte y lo último que pensás antes de dormir, o al revés, lo último que pensás antes de dormir y lo primero que pensás al despertarte, eso gobierna tu vida. Entonces, a veces estás pensando en algo que te va agobiando
Y el cerebro dice, no, ya no quiero pensar en Hostia, esto. hemos dejado algo guay aquí. Sí, o sea, sí, lo sí. primero que Pensás al cuando despertarte. despiertas, Y lo último antes de dormir, eso gobierna tu vida. es lo que... Eso, Wow. eso está gobernando tu vida. Me he quedado impresionado. Eso es tuiteable, ¿verdad? Sí, 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 Xteable. Sí, y entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente? El cerebro dice, ya no quiero pensar en esto, estoy gastando mucha energía en esto, y entra en modo automático. Y en ese modo automático que vos estás manejando, llegaste a tu casa en modo automático. Cuando llegaste a tu casa, el cerebro... Pero es que a mí me llamó mucho la atención Sí, porque sí, sí. de verdad no me acuerdo cómo llegué. Por eso te dije, me asusté incluso, sí, porque asusta, aparqué el coche, asusta. apagué el coche, apagué, miré alrededor, ¿cómo he llegado? Yo una que vez a mí estaba me- en una ciudad, estaba a 5 ciudades de la ciudad donde vivo, y yo no me acuerdo de esas 3 primeras ciudades. Y cuando ya salí del modo automático, estaba entrando en la anteúltima ciudad. Entonces, ¿en qué momento pasé las otras 3 ciudades? O sea que tú, como psicólogo, ya te ha pasado. O Sí. sea que no es una señal que estoy loco, nada No, raro. nada muy raro. Es algo muy común. Es algo muy común porque el cerebro funciona así. El cerebro funciona por hábitos. O sea, al cerebro le gusta hacer siempre lo mismo. Cuando le llevas a tu cerebro a hacer algo que no le gusta, automáticamente entra en modo automático y ahí te bloqueas. ¿Te pasó alguna vez que estás discutiendo con alguien o debatiendo con alguien, termina el debate o termina la discusión, acalorada, ¿verdad? Y vos decís, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? Sí, sí, Porque sí. tu cerebro se bloqueó emocionalmente. Esto también ¿Y se hay cómo produce- controlar esto? Sí, requiere de un ejercicio cerebral, porque, bueno, todo se puede. Hoy nosotros, cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad? En la escuela básica, cuando tenía unos 8 o 9 años, me dijeron, bueno, el cerebro se desarrolla, la información que yo recibía en la escuela era que el cerebro se desarrolla hasta los 7 años. Dije, ay, tengo 8 o 9, ya está. Cuando fui al colegio, me dijeron que yo tenía 15, 16. Ya no tengo solución. Ya está, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer, verdad? Después cuando estaba en el colegio, tenía unos 16, 17 años, me decían, no, el cerebro se funciona hasta los 12, 13 se forma. Después ya no. Yo me quedé así, otra vez tarde, ¿verdad? Pero cuando entré en la universidad, Otra vez tarde. sí, ahí entró el concepto de neuroplasticidad. Un concepto que un español lo había hablado ya en 1906. Él se llama Santiago Ramón y Cajal, el primer premio Nobel en medicina español. Y en 1906 él decía, todo hombre si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. O sea, él ya hablaba de las neurociencias y de la neuroplasticidad. De hecho, que él descubrió la neurona. Él descubrió la neurona porque antes, no sé por qué, se creía que el cerebro era un músculo que no tenía células. No sé por qué la gente creía que solamente el cerebro no tenía células y el resto del cuerpo tenía células. Y se descubrió que también el cerebro está compuesto por células, y entre ellas las neuronas, que es una célula muy importante. Entonces, él al descubrir las neuronas dijo, con tu cerebro vos podés hacer lo que querés. O sea, vos podés, obviamente no ese tema de manejar cosas o mover cosas, eso es una tontería, ¿verdad? Estamos hablando de hacer que tu cerebro juegue a tu favor, que tus pensamientos jueguen a tu favor. Acá hay un concepto... O sea, el ambiente cambia todo. Totalmente. Pero vos podés cambiar tu ambiente. O sea, ¿tu entorno te puede afectar? Claro que sí. Pero vos, a través de tu cerebro, puedes afectar tu entorno, no que tu entorno te afecte. Y acá entra un concepto que yo lo descubrí en la universidad, estudiando en la universidad, porque como yo estudié antes teología y después estudié psicología, mis profesores, que la mayoría de ellos ateos, siempre me estaban desafiando. Nuevo, ¿no? Siempre me estaban desafiando con respecto a ver, René, ¿qué dice la teología de esto? Porque yo les decía, porque los profesores me preguntaban, ¿por qué estudiaste teología? Y yo les decía, la teología es la madre de todas las ciencias. Y me decían, no, eso es imposible. No, ese es el concepto. Investíguenlo. La teología es la madre de todas las ciencias. En mi país, Paraguay, el primer presidente que nosotros tuvimos, el primer presidente constitucional, era doctor en teología. Estamos hablando de 1800 y algo. Era el primero, era doctores en teología, porque antes se estudiaba la teología como una ciencia. Después la teología fue bajando en el oscurantismo, cuando vino la Edad Media, se sacó la teología como ciencia. Pero la teología tiene muchísimo de ciencia. Por eso que los judíos tienen tanto conocimiento en cuanto a la ciencia, los científicos siempre se destacan, porque ellos tenían ya conocimientos, principios que ya están en la Biblia. Claro, de aquí podríamos entrar en la teoría de la conspiración, diciendo el por qué la teología quedó hacia atrás y viendo, en fin, aquí hay un camino gigante. Pero bueno, volvemos un poquito al tema. Uh-huh. Todo eso es la psicología, ¿no? Psicología, ¿y de qué se trata? Trata de todo eso, las emociones, en fin. Aquí, usted es pastor,
es un psicólogo cristiano. Yo quisiera hacer una pregunta aquí para empezar a romper un tabú que hemos creado como cristianos de manera general. La iglesia tiene parte de culpa de eso. Yo, como estábamos comentando aquí en el making of, estaba diciendo que yo crecí en una iglesia donde si tú fueras a un psicólogo es porque casi porque estabas endemoniado. O sea que es algo muy bruto. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo se puede integrar la psicología de manera práctica en el cristianismo? ¿O cómo un cristiano puede buscar ayuda psicológica desde el punto de vista del cristianismo, sin juzgarlo como si estuviera endemoniado? ¿Y dónde está la línea esa que separa una cosa de la otra? Para mí, muy buena la pregunta. Para mí, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Hay una teoría que dice que somos seres duales, que somos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu nomás. Yo creo que somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, para explicarlo un poco mejor, somos un alma que tiene un espíritu. Ese es mi concepto, ¿verdad? Somos un alma que es la que necesita ser salvada, redimida, restaurada. Nuestra alma, el concepto sería psiquis. De ahí viene psicología, psiquiatría, la psiquis, el alma, que tiene un espíritu que es el neuma, que es el soplo de Dios, que viene de Dios, que habita un cuerpo. Nosotros habitamos este cuerpo. Cuando nos morimos, todo vuelve a su esencia. El cuerpo... Perdona, René, déjame abrir un paréntesis aquí, que me ha entrado una duda así. Sí, por favor. Psicológicamente, ¿tiene como comprobar el espíritu? Porque el alma sí. El alma sí, y el cuerpo, obvio, también. Pero el espíritu, ¿hay alguna manera psicológica de comprobar? Ahora estamos entrando en lo que sería la psicología espiritual a través de las neurociencias. Porque es muy nuevo eso. Entonces. Sí, porque la neurociencia hay cosas que no puede explicar y la neurociencia ya habla de espíritu. Entonces, le dan otros nombres, le dan psicología transpersonal, psicología metafísica, o sea, le van dando otros nombres. En la teoría de conspiración, ¿no? Sí, que siempre intentan esconder lo que somos en realidad. Lo verdadero, ¿verdad? Ahora, Pablo ya hablaba de eso. Él decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ese concepto de Pablo de renovarse en el espíritu de nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, que se presente en nuestro cuerpo, alma y espíritu, dice. O sea, que nuestro cuerpo sea renovado, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, ahí entender que hoy la psicología ya está aceptando la parte espiritual, el área espiritual. Antes de la psicología era solo fisiología, era solo cuerpo. Cuando surge la psicología y el auge de la psicología, a través de la filosofía, viste que los filósofos griegos empezaban a hablar del alma. Entonces digo, y la psicología es la mezcla de lo que sería la fisiología de los médicos de la época, que lo único que hacían era cortar y ver qué había. Y claro, veían lo que es material. Sí, solo lo material. Solo lo material. Y la filosofía, ¿verdad? Que esa mezcla es lo que hizo William Wundt en Leipzig, en Alemania. Él hizo el primer laboratorio de psicología en 1879. Los alemanes son bastante adelantados en eso, porque Sigmund Freud también fue uno de los primeros que trató de la psicología ellos el idioma les ayuda mucho a ellos, porque el idioma alemán es un idioma que al final de la frase aparece una palabra que le da sentido a toda la frase. Entonces dicen los expertos en idiomática que el alemán es el mejor idioma para filosofar, que el alemán te ayuda muchísimo a pensar, el idioma alemán. Sí. Dicen que el brasilero es el portugués es el mejor idioma para dar cañas. El italiano es el mejor idioma para cantar, ¿verdad? El español es el mejor idioma para dar discursos porque tiene una variedad de palabras, ¿verdad? Que dan sentido. El alemán es el mejor idioma para filosofar. Entonces, eso tenían los alemanes, que su idioma les ayudaba mucho a filosofar. Por eso hay muy buenos filósofos alemanes que empezaron a crear el tema de la psicología. Bueno, aunque los padres de la filosofía vienen de Grecia, ¿verdad? De Grecia. Pero a los alemanes les ayudó mucho el idioma para entender mejor a esos padres de la filosofía. Porque el griego es un idioma muy, muy seco. El griego es un idioma cuadrado. Muy cuadrado, muy cuadrado. Ese es el concepto. Entonces, a partir de ahí, se empezó a surgir el alma como concepto, el alma como... Y hace poco, con las neurociencias, surge el concepto de lo espiritual, algo que va más allá. Y los psicólogos empezamos a agarrar esta herramienta, porque la psicología básicamente es eso, una herramienta que al juntarse con la teología puede crear conceptos muy interesantes. Por ejemplo,
El sentimiento es la suma de las emociones más el pensamiento. Pero, vamos más despacio porque yo me estoy aquí, mi cabeza está explotando. Okay. A ver. El sentimiento, que es lo que sentimos. que es lo que se nos queda. Sí. El sentimiento es algo que vos estás ahí, que te duele, te molesta, te afecta. Es lo más superficial que hay, ¿no? Sí, los sentimientos. O sea, es lo que está dentro tuyo. Es lo que te aprieta el pecho o te empieza a apretar esta parte es lo que se te queda, el sentimiento, cómo te sentís. Sí. ¿Verdad? A mí me pasaba mucho que antes de la pandemia la gente venía y me decía, me siento así, me siento así. Después de la pandemia la gente me decía, no sé ni cómo me siento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque antes de la pandemia la gente me decía, o tengo estrés, o tengo ansiedad, o tengo depresión. Después de la pandemia la gente nos dice, los pacientes nos dicen, tengo todo, un poco de todo. Entonces es un gran desafío hacer el tratamiento para el psicólogo y un gran desafío hacer el tratamiento para el psiquiatra. Porque ¿cómo podés tratar la ansiedad y el estrés juntos o la ansiedad y la depresión juntas? Cuando un ansiolítico que te recetan te afecta muchísimo en la parte del estrés y un antiestrés que te recetan te afecta muchísimo en la parte de la depresión. El cuerpo se queda borracho. El cuerpo no entiende lo que le pasa ahora. Bueno, a partir de ahí es importante entender lo que yo siento es la suma de mi emoción. La emoción dura 90 segundos, 1 minuto y medio. Entonces me hace decir, René, ¿qué me decís si yo desde ayer estoy triste? Una pregunta, entonces de ahí viene el tema respira hondo, tranquilo, cuenta hasta 10, de ahí viene que entonces que pasa los 90 segundos y claro. el sentimiento que tenía se va. Sí. Ahora, ¿por qué te dicen respira hondo y contá hasta 10? Para que tu pensamiento no alimente esa emoción. Entonces, no es para neutralizarla, es para no alimentarla. Para no alimentarla, porque esa emoción en algún momento va a mutar, va a cambiar. ¿Te pasó alguna vez que estás enfadado, estás enojado, estás con ira y decís, no me gusta estar así? A ella tu ira se convirtió en desagrado. Y después cuando querés manejar tu desagrado, decís, esto me pone triste. Entonces tu desagrado se convirtió en tristeza. Y vas saltando de un sentimiento al otro. Porque eso dura 90 segundos máximo. O sea, 1 minuto y medio tiene que durar. Ahora vos me decís, René, ¿qué tontería me decís si yo desde ayer estoy triste? Claro, estás triste desde ayer porque a esa emoción de tristeza le sumaste pensamientos de tristeza. Pero entonces tú me estás diciendo lo siguiente. De alguna manera, nuestra mente mueve nuestro cuerpo. Totalmente, totalmente. Entonces, si yo estoy con esta emoción, le sumo mis pensamientos. La emoción no es ni positiva ni negativa. O sea, es neutro. El pensamiento sí es positivo o negativo. ¿Pero cuál es la diferencia entre el sentimiento y el pensamiento? ¿No es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque el pensamiento es lo que te viene en la cabeza. Son las ideas. Es la suma de las ideas. Ahora, cuando se suma eso, tus ideas con tu emoción, eso forma tu sentimiento. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Ya que no puedo manejar mis emociones. Me ha entrado un dolor de cabeza ahora. No, pero la solución es muy sencilla. De manera general lo entiendo. Sí, y la da Pablo. Pablo la da en Filipenses 4:8. Pablo dice, en esto pensad. Y te da un listado. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En esto pensad. O sea, Pablo te dice, ¿cómo yo puedo manejar y cómo yo puedo estar bien? Manejo mis pensamientos a través de estos filtros. Puro, amable, bueno, honesto, algo digno de alabanza. Y esto es una manera de neutralizar todo lo malo que se nos viene. Todo lo malo. Y ahí dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow, por eso es que la teología y la psicología van de la mano. Yo soy brutal eso, tío. Porque cuando vos entendés eso, vos decís, wow. A mí me pasó hace unos años atrás, yo entré en un estrés terrible, ¿verdad? De atender gente. Nosotros estamos atendiendo más de 6.000 personas en Paraguay. Tenemos más de 40 psicólogos en un equipo de psicología que está trabajando todo el tiempo. Y eso me llevó a mí a picos de estrés. Me llevaron a mí a picos de estrés que me afectaron el estómago. Empecé a tener lo que se llama úlcera duodenal. Se llama. Y empecé a tener esos problemas estomacales. Y ahí yo empecé a decir, bueno, yo necesito manejar mis pensamientos, porque esto es lo que yo enseño, pero yo necesito aplicar lo que enseño. Yo necesito manejar mis pensamientos. Oye, pastor, ahora, perdón, yo te voy cortando. Por favor, perdóname. Lo que pasa es que me vienen preguntas así que me parecen bastante interesantes. Genial. Sí. O sea, un porcentaje bastante grande de nuestras enfermedades físicas proviene entonces de la mente. Y son enfermedades psicosomáticas. O sea, psiquis, alma. Sí. Soma, cuerpo, psicosomáticas.
O sea, de la psiquis se van a la soma, al cuerpo. Tú me estás diciendo que un cáncer puede ser de origen emocional. Básicamente, de hecho, ¿qué es el mientras cáncer? más ligero vivas, mientras más tranquilo vivas, mientras más relajado vivas, menos enfermedad tienes probabilidad de tener. Totalmente. Mis abuelos, de parte de mi mamá, falleció, estoy pensando para no mentir, falleció a los 98 años, de parte de mi mamá. De parte de mi papá, falleció a los 99 años. Y eran gente que vivía de manera tranquila, trabajadora, su alimentación, se pasaban comiendo carne y tomando vino. Mis abuelos. Claro. O sea, y ahí es donde uno entra en esa crisis y decir, no es tan importante hasta tu bueno, también ellos comían comida sana, ¿verdad? La carne que comían no era carne procesada, Claro. ni carne con... Mataba el buey ahí mismo. Sí, ahí mismo hacían todo. Pero más allá de eso, el estilo de vida que llevaban. Un estilo de vida de despertarse al alba, ¿verdad? Despertarse con el sol, dormir cuando el sol entraba, ellos ya dormían, tenían un sueño reparador, dormían tranquilos. La frase preferida de mi abuelo paterno, lo recuerdo porque hasta hace poco nos decía, estoy contento, mi hijo. O sea, cada vez que yo me reunía con él, ¿qué tal estás, abuelo? Estoy contento, mi hijo. Entonces esa frase a mí se me quedaba, estar contento, o sea, el contentamiento, el viajar ligero, el estar tranquilo, todo eso trabaja de ahí viene lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Échate toda su ansiedad sobre él, ¿verdad? Carga. Sí, dejar todas tus cargas. O sea, la Biblia entonces, empezando a traer un poco para el cristianismo, la Biblia nos está enseñando todo. Totalmente. Por eso que yo soy un convencido de que la teología, el estudio de la Biblia, es ciencia. Porque ahí están los principios que mueven. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Y la tierra cómo estaba? Sin forma y vacía. Desordenada y vacía, ¿verdad? ¿Cómo está la gente hoy? Igual. ¿Verdad? Desordenada y vacía. Entonces, cuando estamos en un ambiente así, en Europa a mí decían, va a ser cada vez más difícil predicar el evangelio porque te van a acusar de delito de odio. Y digo, no, cada vez va a ser más fácil porque la gente en su desorden y en su vacío va a buscar llenarse de algo. Y nosotros lo que ya no tenemos que hacer es apuntar el pecado de la gente, porque así nos enseñaron el evangelio. Lo que tenemos que hacer es decirle a la gente, hey, ¿vos te sentís mal? ¿Estás en una situación? Sí, estoy mal. ¿Te sentís desordenado? Sí. Pero ¿tú no crees que el orgullo de las personas en la actualidad va más allá de eso? Por muy vacía que estén, no tienen la humildad de decir, sí, necesito algo más. Es que estas personas, al encontrarse con gente que cree que le va a juzgar, le va a condenar, no le va a entender, ponen un muro. Ponen como le llaman un prosopón, sería, que significa personalidad. Sí. O sea, se ponen una máscara y te muestran esa máscara. Pero cuando vos ganás la confianza de la persona, cuando vos le ayudás a la persona, a nosotros nos pasa muchísimo en la iglesia allá en Paraguay, en nuestro centro de atención psicológica, que viene gente y te dice, yo no quiero saber nada de tu iglesia, no quiero saber nada de tu Dios ni de tu religión. Yo quiero que me ayudes psicológicamente. Sí, nosotros somos profesionales de la psicología, te vamos a ayudar. A los 4 meses de terapia, te preguntan, ¿qué horas son los cultos? ¿Qué horas son las reuniones? Porque ya se dan cuenta de que estamos para ayudarle. Se rompe la barrera, ¿no? Sí, claro. A través del amor, de la aceptación. De la ayuda. Amor, aceptación y perdón, que es lo que habla en Efesios. Efesios dice, por cuanto fuimos destinados en amor, que nos hizo aceptos en el amado y tenemos el perdón de los pecados. Efesios 1. Amor, aceptación y perdón. Si nosotros somos gente que se llena de eso, de amor, de aceptación y de perdón, la gente se va a abrir con nosotros. Y nos va a hablar y nos va a contar su desorden, su vacío. De hecho, en el último podcast que hice con Samuel Guerra, un chaval increíble, maravilloso, yo le estaba poniendo algunas preguntas así, que nosotros como cristianos somos culpables de alguna manera de haber creado una barrera entre no nosotros cristianos, sino que entre Jesús y las personas, entre el creador y la criatura. Tanto juzgar, apuntar el dedo, decir que eres pecador y toda y es lo que decía Gandhi, ¿verdad? Que él atribuye en esta frase, que él decía, amo a Jesús, pero tengo cierto recelo con sus seguidores. Claro, ahí está. El problema no es con Jesús, es con su... Es con nosotros. ¿Cómo se llama? El fan club, ¿no? Sí, el fan club de Cristo. Es porque nosotros no hemos sabido, no supimos representar el amor de Jesucristo. Ahora, Jesucristo tampoco era alguien que era permisivo, que dejaba, no. Pero él amaba profundamente. Yo creo que, bueno, eso también es un problema hoy,
Porque, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y hay mucha gente hoy que se ha enfriado su amor, aún en las iglesias. Gente que no O sea, ama. tendríamos que ser marcados por el amor, entonces. En esto conocerán que somos sus hijos, que nos amemos los unos a los otros. No dice que van a Y ahí conocer. seríamos el sal de la tierra y la luz del mundo. Totalmente. O sea, con una cosa se encaja en la otra, tío. Qué bonito. No, Oye, yo soy un apasionado de eso. Cuando yo empecé a estudiar ya de grande psicología, yo era teólogo y estudiaba teología, y como teólogo me estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a estudiar psicología. Y me decían, no, te vas a morir de hambre igual, ¿verdad? Pero porque eso era antes de la pandemia. Porque después de la pandemia eso se disparó. ya me imagino. En la pandemia nos volvimos todos locos. Sí, lo que en la pandemia, la pandemia no nos movió nada. Lo que hizo la pandemia fue tomarnos la temperatura. Ver que nuestro termostato no estaba muy bien. El termostato de nuestra vida no estaba muy bien. O sea, no estaba desequilibrado. Por eso que yo soy un... ¿Y cómo escondíamos esto? A través de la personalidad, a través de ponernos máscaras, a través de... Pero aún seguimos con esto, ¿no? Poniendo Sí, máscaras y... Sí, sí, porque, a ver, en el libro yo hablo mucho, hay un capítulo donde hablo de la religión. Y hablo del daño que hizo la religión, pero no la religión como dice la Biblia. La Biblia habla de una buena religión, que es la religión que viene de la palabra religare, que significa relación, relacionamiento, que es lo que necesitamos. Creo que tenemos que profundizar un poco más de eso, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos relacionarnos? La religión no que me nos dejes habla... olvidar de esto. No Sí, me sí, dejes sí. olvidar de esto. Porque la Biblia habla de esa religión. Practiquen la buena religión, decía. La buena religión es el relacionarnos, viene de religare. Pero la otra religión, de los religiosos, de los fariseos, a quienes Jesús acusaba, habla de relegen. La palabra es relegen, que significa la gente que lee, que lee, que lee. Una de las teorías de la conspiración es que un cierto grupo de gente... las teorías de la conspiración. Sí, me di cuenta a mí también. Que la gente religiosa lo que hizo fue sacar la posibilidad de que lean la Biblia al pueblo para que ellos manejen la religión. Ellos organicen la religión organizada y ellos usen la religión para manipular al pueblo. Esto viene hasta Calvino, viene eso, ¿no? Y hasta ahora Martín Lutero, hay un grupo religioso que quieren manejar la religión, que ellos son los que le entienden a Dios y el resto de nosotros somos todos tontos que andamos por la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hombre, es verdad, se para analizar bien. Hay iglesias donde el pastor es un dios. Y lo que él dice se hace. Y si no se hace disciplina, Sí. está en pecado, Y incluso ahí- te echan de la iglesia. No, y ahí Fíjate. viene otra cosa que yo hablo en el libro también, es la culpa. Cómo nos han metido la religión, la mala religión, no la buena, la mala religión, a través de la culpa, haciéndonos sentir culpables de todo. Entonces, la culpa nos lleva al arrepentimiento, la culpa lleva al remordimiento. Lo que realmente lleva al arrepentimiento es la responsabilidad. Porque hoy nosotros somos cristianos y somos salvos porque alguien se hizo responsable de nuestros pecados. Alguien asumió la culpa, alguien asumió el castigo que es Jesucristo. Él se hizo responsable de mis pecados. Entonces, él no es que se sintió culpable él por mi gravísima culpa. No, eso no te lleva a un arrepentimiento, te lleva a un sentirte mal, te lleva a un resentimiento, que es sentirte mal nomás. Y al sentirte mal, y por eso siempre yo digo... La culpa es la mejor manera de manipular a una persona. Totalmente. La culpa y el miedo. Sí, totalmente. Y la culpa y el miedo están... Ahora, O sea, y esto se encuentra bastante... Me duele decir eso en el alma. Pero si paramos para analizar fríamente, esto es lo que aún se encuentra en muchas iglesias. Yo siempre hablo del punto cristiano. Hay los Sí. católicos. Yo intento traer la responsabilidad para mi lado como cristiano. ujú, Esto es lo que se encuentra mucho en la iglesia, en algunas iglesias actualmente. Los pastores, otra vez, vuelvo a repetir y dejar bien claro eso. Me duele decir esto. Pero muchas de las personas son manipuladas a través de la culpa y del miedo. Y claro, la ignorancia lleva a esto. totalmente. Nosotros como iglesia tuvimos que pasar por un proceso aún del cambio de nuestra teología. Porque nosotros creíamos como iglesia que si alguien se enfermaba era porque estaba en pecado. Claro. O si es pobre, Sí, no es tiene porque está en dinero, es pecado. porque está en pecado. Sí. O si le No pasa da el algo diezmo. malo, es porque está. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro pastor, ¿verdad? Un hombre de Dios increíble, un hombre de Dios impresionante. Yo nunca le he visto enfermo. Entonces, yo creía eso. En el año 2014 le dieron un diagnóstico, una enfermedad que no se conocía, una fibromialgia, una enfermedad así que yo tuve que googlear más o menos y decía que tenía posibilidad de vida de 2 años. Entonces nos quedamos así todos, pero que nuestros pastores
Le conocemos, estuvimos con él. Yo le conozco a él desde que tengo 15 años y tengo 48. O sea, hace más de 30 años que estuve andando con él y conociendo su vida, su familia, todo. Y ahí entramos todos en una crisis teológica. Porque realmente antes de ese diagnóstico yo nunca ni le he visto estornudar a mi pastor. Nunca faltó un domingo al culto. Entonces, y después él falleció en tiempo de pandemia por la enfermedad que tenía. Y ahí tuvimos que replantearnos todo. Y muchas veces pasamos por esas situaciones de aflicción. ¿Verdad? Yo hablo mucho en este tiempo de eso. Porque Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción. ¿Verdad? Es una promesa. No nos gusta esa promesa, pero es una promesa. En el mundo vamos a tener aflicción. Y esa palabra aflicción... Y si yo puedo agregar algo aquí, sí. Dice, yo vencí el mundo. Dice, Jesús venció al mundo. Jesús no dijo en ningún momento que iríamos a vencer, o sea, las tentaciones y todo eso. Claro. Yo vencí. Vosotros que se espabilen, confíen. Sí, ustedes van a pasar también. Vamos a pasar. Ahora, esa palabra aflicción viene de la palabra tribo, donde viene tribulación, y también viene la palabra trillar. ¿Qué es trillar? Trillar es agarrar algo entre tus manos y empezar a frotarlo de manera a sacarle todas las impurezas. ¿Verdad? Por ejemplo, el café. ¿Verdad? Pues colocarle el grano de café y empezar a trillar para sacar todas las impurezas del café, tener grano de café puro y sacar un buen café de él. Entonces, eso es lo que Jesús nos está diciendo. Vamos a pasar por situaciones donde Dios lo que quiere es perfeccionarnos. Y eso Pablo habla muchísimo de eso. Habla de perfeccionar a los santos. Era importante que Jesús fuese perfeccionado. Y hay una parte donde dice que no nos sorprendamos cuando se hallen en diversas pruebas. Y a mí es un concepto que me llamó mucho la atención porque dice diversas pruebas. Y yo recuerdo un consejero. Cuando tenía 15, 16 años, yo creía que tenía problemas a los 15, 16 años. Después me di ¿Cómo cuenta. he hecho de menos de esta edad? Había sido no eran nada, ¿verdad? Pero bueno, eran mis problemas. Esto es lo que dicen por ahí, ¿no? El soltero buscando relacionamiento, el que tiene relacionamiento buscando dejarlo, el que tiene un coche que no quiere. Siempre. Entonces, este consejero me decía, mira, René, el tema es que los problemas son cobardes. Sí, ¿cómo es eso? Nunca vienen solos. Siempre vienen todos juntos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Hacerle formar fila a tus problemas. Los más chiquitos adelante, los medianos en el medio y los grandes allá atrás. De manera que te enfoques en los más chiquitos y los puedas solucionar. ¿Cuáles son los problemas chiquitos? Esos difíciles, pero solucionables. ¿Cuáles son los problemas medianos? Esos que son muy difíciles, a lo mejor se solucionan, a lo mejor no. ¿Cuáles son los problemas grandes? Esos que no podés hacer nada. El problema es cuando te enfocas en esos problemas que no podés hacer nada, empezás a descuidar esos problemas chiquitos que sí podés solucionar. Entonces yo hago algo, antes lo dibujaba, ahora lo hago mentalmente. Yo le llamo mi círculo de acción. Yo antes dibujaba un círculo y dentro de ese círculo ponía las cosas que yo sí podía controlar o las que sí estaban bajo mi control o las que sí yo podía solucionar. Y fuera de ese círculo yo dejaba todas las cosas que yo no podía, que ya no estaban. Le tenía que dejar. Y ahí me recuerdo de una historia. Estaba una mujer que no podía dormir porque su marido estaba dando vueltas y vueltas en la cama. Entonces le dice a su marido, ¿qué te pasa? Le dice, bueno, pasa que tengo una deuda. Mañana tengo que reunirme con fulano, le debo tanta cantidad de dinero y a las 8 de la mañana me reúno con él y no tengo ese dinero. Dice, son las 3 de la mañana, ¿qué estás haciendo despierto? Y que me preocupa y estoy ahí pensando en eso. Entonces le dice, bueno, ¿le debe a fulano? Sí. Bueno, le agarra el celular, agarra el móvil, marca y le llama. Hola fulano, sí, te estoy llamando de parte de mi esposo. Él mañana se reúne contigo a las 8 de la mañana. No tiene el dinero. Perdóname que te llame a las 3 de la madrugada, pero él no tiene el dinero para pagarte mañana a las 8. Entonces, sí, eso te quería avisar. Perdón una vez más. Chao. Entonces le dice a su esposo, dormí nomás, mi amor, porque ahora él no va a poder dormir. ¿Cómo se dice aquí en España? Se dio una vuelta en la tortilla. Sí. Porque a veces estábamos pensando en algo que no vamos a poder solucionar. No había forma de que él consiga en ese lapso de tiempo, 5 horas, que él consiga ese dinero. Entonces, ¿qué hacía? Ya arruinó su sueño, arruinó horas de sueño, ya iba a estar irritable todo el día, o sea, iba a estar mal por algo que no podés solucionar. O sea, con esto no digo que seamos irresponsables, no paguemos, no, es solucionemos lo que sí podemos solucionar y lo que no. Y bueno, ya que somos cristianos y tenemos una esperanza, entreguémosle al Señor y lo que decía mi pastor, dejémosle a Dios que sea Dios. Claro, esto es ¿cómo decir? Los problemas, bueno, ahora se me fue. Mira, me dio un blanco ahora. Mira, psicología. Necesito un psicólogo. Pero entender que los problemas son cobardes. Los problemas siempre. Por eso que la Biblia nos dice diversas pruebas. Diversas pruebas. O sea, van a venir muchas pruebas de distintas clases.
Y las pruebas pueden ser, o sea, los problemas pueden ser de 3 orígenes. Pueden ser que vengan directamente del cielo, como pruebas para perfeccionarnos, consecuencia, ¿verdad?, de errores que hemos cometido, ¿verdad? Causa y efecto, Sí. ¿verdad? O del mismo infierno, que son las tentaciones, que son para destruirnos. Entonces, cuando yo identifico el origen de la prueba o el origen de la aflicción, yo identifico ese origen de la aflicción, entonces yo puedo entregarle al Señor y decirle, y ahí se cumple Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Para los que aman a Dios, todo todas coopera las para el cosas bien. ayuda para bien. Entonces digo, Señor, yo no sé. A mí me tocó orar y decirle, Señor, yo estoy pasando por esta prueba, yo creo que no me merezco, pero Señor, si vos querés hacer algo con esto, perfeccionarme en algo, te entrego. O orar también y decirle al Señor, bien sinceramente, Señor, metí la pata, tomé una mala decisión, me endeudé, ¿verdad?, innecesariamente, me metí en una sociedad que no me tenía que meter, me enamoré de quien no me tenía que enamorar. O sea, cometí errores y estoy pagando las consecuencias. Señor, te pido que te hagas cargo. Señor, te entrego esto. El problema es entregar, ¿no? Sí. Ahí es donde entra la fe y cuesta. Y ahí entra algo que a mí me enseñó, y la otra vez le escuché también a un predicador importante contar esto, y me dije, sí, wow, yo eso también lo aprendí con los abogados. Cuesta mucho trabajar con abogados. Yo tenía un caso que tenía que tratarlo con un abogado, de un caso de herencia familiar y todo eso, y yo le llamaba al abogado y le decía, ¿qué tal está el tema? Y me decía, espera, si vos ya me entregaste el caso, cuando yo tenga novedades del caso, yo te voy a llamar. ¿Confías en mí o no confías en mí? Porque si no confías en mí, te entrego nomás y busca otro abogado. Pero si vos confías en mí, vos tenés que saber que yo me estoy encargando. Esto es un paralelo lindísimo a lo que es Jesús, ¿no? Y yo me quedé así, Casi wow, perfecto. eso es lo mismo que a mí me pasa con mi abogado en el cielo. Mira, porque Jesús es mi abogado en el cielo. Y porque yo estoy todo el tiempo, ya le entregué supuestamente, pero estoy todo el tiempo otra vez controlando. A ver si qué pasó, a ver si qué hace, a ver si qué hace Dios. Y tratando de darle ideas a Dios para ver cómo va. Señor, me parece que tenés que hacer tal cosa. ¿Qué te parece si... ¡Qué familiar me suena eso! ¿Qué te parece si solucionamos de esta manera? O sea, ya le entregaste Yo creo al que se Señor. vas por este lado. Sí, podría ser, ¿verdad? O sea, queremos darle consejos a Dios. Y ahí es lo que mi pastor siempre nos decía, déjala a Dios que sea Dios, deja que Dios se encargue. Oye, pastor, volviendo un poco a la primera pregunta que quizás tendríamos que responder de manera más directa porque creo que es muy importante. Uh-huh. ¿Cómo puede un cristiano buscar ayuda psicológica sin sentirse culpable o sentir que su fe se está cambaleando? Para mí es muy sencillo. Lo escuché esto Esto lo viene desde la primera pregunta que te hice. Sí, ¿no? sí. Para mí tiene que ver... Rompiendo los tabúes. Sí. Ahora, entender este concepto. Si yo tengo un problema del corazón, ¿a quién voy? A un cardiólogo. Si yo tengo problemas del pulmón, ¿a quién voy? Si tengo problemas del estómago, mis órganos viscerales, voy a un gastroenterólogo. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo problemas emocionales, no estoy pudiendo gestionar mis emociones, voy a un psicólogo. Porque el psicólogo me va a dar las herramientas para que yo pueda, de alguna manera, gestionar. Los argumentos que encontraba, que me decían o que escuchaba yo de niño era lo siguiente. Es que en la Biblia dice todo, no tienes que ir a un psicólogo. Es que entonces tampoco tendrías que ir a un cardiólogo, tampoco tendrías que ir a un profesional, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Es un especialista en áreas de tu vida. Nosotros tenemos áreas, el área fisiológica, el área almática y el área espiritual. Si yo tengo problemas espirituales, si yo me doy cuenta que tengo una opresión, si yo me doy cuenta que estoy escuchando voces, ¿verdad? Y esas voces no son solamente problemas mentales. Entonces, ahí reforzaría el argumento de... Es que no me gusta hablar eso, pero bueno, me entendáis con mucho amor, por favor. Uh-huh. Pero de ahí viene el argumento como dice Pablo, toleradme un poco de locura. Exacto. Entonces ahí viene el falso pastor diciendo que eso es problema espiritual o problemas con demonios o cosas de este estilo. Es que ¿cómo romper este argumento? Sí, porque nosotros tenemos... Es un poco unas preguntas retóricas que hago, pero... Sí, se entiende. Sí. Ahora, ahí entra el tema de que un problema puede ser almático o puede ser espiritual o puede ser los dos juntos. Entonces, ¿qué pasa? Porque la palabra nos habla de ese que fue liberado. Los demonios salieron de la casa y al final fueron y buscaron ¿cuántos peores? 7 peores. Y vuelven los demonios y si no encuentran la casa, ¿verdad? Que encuentran la casa vacía, ¿verdad? Entonces está ordenada y está vacía. Entonces, ¿cómo yo tengo que hacer? Yo tengo que poner en orden mi mundo interior. A nosotros nos pasa muchísimo. Ostras, es un buen argumento, sí.
Pues yo tengo que poner en orden mi mundo interior, porque si mi mundo interior Y no está poniéndolo en orden, orden a través de un psicólogo para que te ordene los pensamientos, las las emociones. sí, que te ayude a pensar mejor, que te ayude a entender tus emociones. Es como alguien que te va ayudando a que o que también te vaya sacando ideas erradas. Por ejemplo, a mí me dicen muchos mis pacientes, me pasa esto, no me estoy volviendo loco. Le digo, no. O me dicen, por ejemplo, estoy perdiendo la memoria, no me acuerdo las cosas. Y me voy al doctor para que me haga un estudio, porque tiene miedo de tener Alzheimer o de tener Parkinson, ¿verdad? Entonces, porque me dicen, me tiemblan las manos y me pongo nervioso y le digo, bueno, puede ser un problema de estrés. Entonces, empezar a usar estas herramientas para no estresarte tanto y vas a empezar, a mí me pasa con la caída del cabello. ¿Verdad? De que se me cae el cabello, se me cae el cabello. Y me decía un amigo, hay una resina muy buena. ¿En serio cuál? La resinación. Eso no falla. Sí. Entonces, entonces entendí, dijo, bueno, tengo que desestresarme más porque no importa todos los medicamentos o todo lo que yo pueda. Si estoy estresado, eso se va a seguir cayendo. A mí se me pasa en la barba, mira. Ya blanquita ya. Bueno, por lo menos la tenés y está bueno eso. Pero entender que cada área tiene un especialista, que cada área tiene su especialista y que cada área te puede ayudar. O sea que, en pocas palabras, es algo absolutamente normal que un cristiano se sienta un poco agobiado, estresado o lo opuesto, exceso de futuro, ¿cómo se llama? Ansiedad. Ansioso Sí. o mucho estresado. O depresivo. O depresivo. Es totalmente normal entonces. Y no hay ningún problema de buscar un psicólogo cuando uno se siente así. Yo tuve esta experiencia en Paraguay cuando abrimos el Centro de Atención Psicológica en el 2014. Muchos pastores amigos míos, porque yo era cantante en un grupo de música, y cuando vos sos cantante de un grupo de música te invitan, vos cantás en su iglesia, los pastores te invitan a almorzar, te cuentan los problemas de la iglesia. Ahí yo ya empecé a entender, yo puedo ser psicólogo, ¿verdad? Y yo empecé a estudiar psicología después. Yo terminé la carrera de psicología en el 2013, ya de grande, y en el 2014 abrimos el Centro de Atención Psicológica en la iglesia. Estos pastores amigos míos empezaron a hablar mal de mí, aún en el púlpito. Wow. Decían, por ejemplo, ¿y se acuerdan de René, el que cantaba y que nos llevaba a la presencia del Señor? Se volvió psicólogo. Era como, se volvió satanista por ahí, ¿verdad? Y decían, y ahora él tiene su centro de atención en una iglesia, ¿y qué les parece eso? Y decía, qué bárbaro con lo que llega. ¿Vieron cómo llega el humanismo? Y yo, bueno, la gente me preguntaba, yo decía, sí, yo soy humanista porque trabajo con seres humanos. Si trabajaba con marcianos iba a ser marcianista. Entonces, y ahí yo, bueno, después pasó el tiempo, vino la pandemia, y ahí se alborotó todo, se desequilibró todo. Estos mismos pastores me llamaban por teléfono y me decían, tengo una persona acá en la iglesia, que es una persona muy importante, uno de mis líderes que está pasando por una crisis nerviosa, tuvo ataques de pánico, está en depresión, tuvo ataques de ansiedad, que el ataque de pánico tiene que ver con la ansiedad, o está estresado y se le agarró un derrame facial por el estrés. Y vos no le podías atender, claro, pastor, que vengan. Chao. Otra vez, la vuelta a la tortilla. La vuelta a la tortilla. Entonces yo les recibo, ¿verdad? En ningún momento, esta es la primera vez que lo cuento, ¿verdad? Pero en ningún momento de mi corazón hubo ese revanchismo. ¿Te acordás que vos hablaste mal de mí? No, porque yo entendí. Mitchell. porque yo entendí, porque nosotros en psicología manejamos. ¿Quién es el que te librará de este cuerpo? De cuerpo de muerte. 3 veces le pedí al Señor, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y mira ahora, que el problema no es conmigo, ¿eh? Ahora, ya estaba yo ahí, toma. No, y entonces, pero básicamente en psicología nosotros manejamos un concepto que se llama psicoeducación, que es enseñar a la gente sobre su psiquis, sobre su psicología, por qué piensa, cómo piensa. Por ejemplo, en el libro también yo hablo de las 6 heridas de la infancia que nos afectan toda la vida. ¿Quieres tocar en este tema? Yo creo que quizás sea un punto interesante. Sí, las 2 heridas básicas son el rechazo y el abandono. Esas son las 2 heridas. Yo me di cuenta en mi vida, cuando empecé a estudiar psicología, que yo decía, wow, yo tengo la herida del rechazo muy fuerte. Y yo siempre me sentí una persona muy querida. O sea, no sé por qué hago chiste, hago broma, la gente me quiere. Yo sé que soy muy querido en mi familia, en la iglesia. Entre los pastores yo soy el más querido porque se acercan y me abrazan, pero siempre en algún momento en mi mente yo me sentía rechazado. O sea, como que, ¿y si pasa esto y ya no me van a querer más? ¿Y si digo esto? ¿Y si digo aquello? Aun cuando iba a predicar, por ejemplo, Dios me daba una palabra y decía, yo si doy esta palabra voy a perder mi popularidad, ¿verdad? Sí. Y así como Jesús perdió su popularidad, después le crucificaron. Pero después dije,
qué tontería, pero ¿de dónde traigo esos pensamientos? Y son de mi infancia, porque después me contó mi mamá que cuando ella estaba embarazada, tenía 15 años, cuando ella estaba embarazada, y la mayoría de mi familia quería que me aborte. Wow. Entonces ella peleó por mí para que yo nazca, yo nací, era un bebé hermoso, después no sé qué me pasó, pero era un bebé hermoso y ahí toda mi familia se enamoró de mí, ¿verdad? Pero entender más que ese rechazo que yo sufrí o sentí estando en el útero de mi mamá me empezó a afectar en mi adolescencia y me llevó en mi adolescencia, a los 15, 16 años, yo tuve un diagnóstico de depresión. Wow. Y mi mamá, que es una luchadora, una capa, mi mamá siempre, mi mamá me llevó a un psicólogo. Y en esa época, llevar a un psicólogo era como que tu hijo está loco. Era tu Claro, hijo... a eso me refería en la pregunta del Sí, principio. Por ahí sí. van los tiros. Y ahí yo entendí y porque lo que hizo el psicólogo fue, me hizo dibujar unas cuantas cosas y a partir de ahí me empezó a dar unas cuantas herramientas para manejar mis pensamientos o manejar esa herida que yo tenía. Y yo le llamo, y yo bromeo mucho con eso, el complejo de rechazadito. ¿Verdad? Por ejemplo, me voy a Tú coges todo lo malo y transformas en bueno, por lo que veo, ¿no? Sí, es que esa es una herramienta también que me ayuda a sobrevivir. Yo le digo, mi complejo es rechazadito. Por ejemplo, el pastor que me trajo acá a Paraguay, perdón, a España por primera vez, es un pastor paraguayo, ¿verdad? Que tiene su iglesia en Santander. Y yo le digo, claro, vos le traes a tu otro amigo, porque él trae otros pastores paraguayos. Y, claro, vos le traes, le invita a un helado, a mí me invita este yogurcito. Entonces, y ahí él me dice, ese es tu complejo de rechazadito. Y nos reímos de eso, ¿verdad? Porque es bueno también reírse de vez en cuando, no dramatizar todo, ¿verdad? Pero entender que todos tenemos... eso también es un concepto muy importante, Michelle. Todos tenemos algún tipo de trastorno. Todos. Psicópata. No, es más, en este tiempo, no sé si ya llegaste a escuchar a Iñaki, se llama un psicólogo español. Me suena el nombre. Sí, escribió que hizo algo, un estudio de políticos o algo así, ¿no? Sí, hizo un estudio de los políticos y se dio cuenta que todos los políticos son psicópatas. Eso porque no hizo en Paraguay. Se hacía en Paraguay. Si se hace en Brasil, ya ni te digo. Los psicólogos ahí se forren. Sí, el festín se hubiese dado si hacía en Paraguay con respecto. ¿Por qué? Y él decía este concepto que a mí me gustó mucho. Decía, no solamente vivimos en un mundo psicópata, vivimos en un mundo psicopatizante. Y eso tiene relación con la palabra. La palabra, Romanos 1 nos habla de los amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, gente que, inventores de pecado, ¿verdad? Eso que para mí está fuertísimo eso, o sea, que está buscando un pecado nuevo. Como si ya no hubiera mucho, ¿no? Él no está buscando algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo que pecar. O sea, pero esa es la característica de este tiempo. En este tiempo estamos viviendo eso. De gente que está... Y también... Lo siento, tío, es que lo hablas de una manera que me hace reír. Ahora... como si ya no hubiera pecado. Voy a buscar más. Vamos a buscar inventores de pecados. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una característica del hombre de este tiempo. ¿Por qué? Y eso que genera más trastornos. Por ejemplo, la depresión es nada más y nada menos que el producto de estar ensimismado. Cuando yo estoy pensando en mi problema, mi situación, lo que a mí me afecta, nadie me quiere, nadie me entiende, y yo estoy y me voy produciendo una depresión. Porque Ostras, me viene algo en la cabeza que escuché una vez, entonces corrígeme si estoy equivocado. He escuchado, no sé quién, en dónde, que estaba hablando lo siguiente, que una de las maneras para curar, sanar la depresión es ayudar a los demás. Totalmente. Y eso es el altruismo. Ahora, dicen los expertos en neurociencia, descubrieron 4 cosas que ayudan al cerebro a funcionar bien. Y una de esas cosas es ayudar a los demás. Ahora, en mi experiencia como terapeuta, yo no tengo un paciente que sea depresivo y al mismo tiempo que tenga un buen grupo de amigos. Entrando en el tema que... El ambiente. El ambiente. O sea, una persona que es depresiva generalmente no tiene un grupo de amigos, no tiene un grupo de apoyo. Una persona que es depresiva generalmente no piensa en los demás. Se vuelve y no tiene empatía. Habrás escuchado el egocentrismo, ¿no? Ensimismados, vivir ensimismados. Y habrás escuchado muchísimo el trastorno que se habla del narcisista. El trastorno narcisista de la personalidad. Sí. ¿No? Ahora, el mundo es narcisista. Todos somos narcisistas. Yo soy narcisista, por eso me vestí, me preparé para poder venir acá. Pero supongo que hay grados. Ahora, ¿cuándo el narcisismo es un problema? Cuando no tenés empatía. Entonces, como vivimos en un mundo narcisista, es imposible no estar afectado por el narcisismo.
Pero cuando perdés la empatía, cuando no te importa lo que le pasa a los demás, cuando alguien a tu lado se puede morir y a vos no te importa, cuando alguien a tu lado está sufriendo y a vos decís, no es mi problema, cuando a alguien a tu lado le están asaltando, le están robando en el metro, ¿verdad? Y vos decís, no es mi tema, yo no me meto. Entonces, cuando, Esto tiene algo que ver, bueno, supongo que no, pero bueno, yo pregunto de igual manera, ¿tiene algo sí, que ver con la masculinidad? De proteger pues que el hombre masculino es el protector, sí, ¿no? Del más débil, sí. ¿no? ¿Tiene algo que ver o Sí, estoy sí. inventando pajas mentales aquí? No, es que lo que pasa es que se hizo una encuesta en las calles así, donde le preguntaban, si tenés que elegir entre que mueras vos o muera tu pareja, ¿quién moriría? Todas las mujeres dijeron mi pareja. He visto Sí, y todos los hombres dijeron que yo, morirían por su por su pareja. pareja. Sí. Porque el hombre Y la mujer al revés, no, que Sí. muera él. Sí, porque la mujer lo que busca instintivamente, y esto podemos discutir si es algo inherente o si es algo que va desarrollando por la sociedad y qué sé yo, desde que vivíamos en cuevas y luchábamos con tigres, con colmillos de sable, todo eso pues, se puede discutir, se puede debatir, está bien, entro dentro del debate y lo podemos debatir. Pero lo que no se puede debatir es el hecho de que el hombre siempre está, el que tiene la energía masculina siempre está para proteger. Testosterona full. Sí, ahora que se perdió eso. O sea, Yeah. obviamente el tono de mi voz, yo no hablo así, por ejemplo, ¿verdad? Si hablaba así un poco más grueso, capaz que decía, mira, yo hablo fino, pero igual creo que tengo esa forma de, ¿verdad? De proteger mi familia, proteger a mi esposa. Pero estamos hablando de una energía. Y hoy se está hablando muchísimo de mujeres con energía masculina y varones con energía femenina. Entonces, Mucho. lo que la mujer busca instintivamente es la seguridad. Estar segura, estar protegida, sentirse segura y Claro, protegida. y el hombre busca paz. Y el hombre busca estar en paz. Claro. Que no le hinchen tanto ¿Verdad? Pastor, entrando ahora en este tema, yo hice aquí un panorama, pero estamos dando tanta vuelta, pero al final nos está saliendo bien, porque me encanta cómo va todo. Pero ahora que estamos entrando en este tema, yo quisiera que hablaras un poquito, según la psicología, que estamos comentando aquí en Making Off otra vez, ¿no? Estamos hablando sobre que estamos viviendo justo en un proceso donde estamos pasando de la generación de hierro para la generación de cristal. Estamos viendo los hombres fuertes irse y ver, estamos en este momento, una generación de cristal nacer, donde todo les ofende, todo les duele, todo es miedo, todo, o sea, una generación débil. Psicológicamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos pasado de una sociedad masculinizada, en el buen sentido de la palabra, a una sociedad, no sé, débil? Okay. ¡Bah! Le pega un grito a un niño y pobre, él sale corriendo como si no hubiera mañana, ¿sabes? Sí. Ahora, dentro de eso, permitime agregarle una generación intermedia. Que es la nuestra. Y es la generación de algodón. La generación esa no es la mía. me quito. No, la generación yo escucho mucho hoy a los padres decir, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Qué error fatal. Yo no sé tú, pero eso yo veo es una tontería porque sí. yo le digo a mis pacientes, lo que vos pasaste es lo que hoy te hizo, lo que vos sos. Entonces, tranquilo, tu hijo no va a pasar lo que vos pasaste, tu hijo va a pasar lo que tiene que pasar. Instruye al niño en su camino. No en tu camino ni en el camino de tus antepasados. Otra vez la Biblia ahí nos orientando, sí, tío. Sí. Qué bonito eso, tío. Es que la Biblia está ahí, siempre presente. Yo soy un apasionado de la teología y de la neurociencia, ¿verdad? Porque la neurociencia afirma todo lo que la teología ya habló. Entonces, ¿qué pasa? Instruye al niño en su camino. O sea, deja nomás que tu hijo pase por lo que tenga que pasar. Claro, que se rompa un brazo como lo rompí yo de pequeño. Que claro, se rompa. Y la generación de hierro, al no formarle a esta nueva generación, hay una generación intermedia que es la de algodón, que es la que forma la generación de cristal. Sí. Ahora, ¿cuál es el error puntual que en psicología nombramos que esa generación de algodón produce? Es la sobreprotección. Hoy nuestros hijos están sobreprotegidos. Y yo tengo que hacerme la culpa también. Mis hijos están sobreprotegidos. Como yo estoy de viaje y mi esposa está en casa y mi esposa tenía que hacer un viaje también y le iba a sacar a mi hija, mi hijo de 16 años iba a quedar de un sábado a un domingo solo en el departamento. Y yo entré en crisis estando acá en España y le dije a mi esposa, y no hay posibilidad de que se haga esto. Y ella me decía, no. Y ahora dime, ¿tú de pequeño has quedado solo alguna vez?
Pero Igual infinidad. que yo, A tío. los 11, 12 años yo andaba solo por la vida. Entonces mi esposa me hace recordar eso y le digo, sí es cierto, y está en el apartamento, mi hijo es súper tranquilo, no tiene, es muy, muy consciente. No muy, se va a tirar por la ventana. no, nada. A ver o sea, si tengo alas. no va a quemar la casa, o sea, y tiene 16 años, ¿verdad? Y entonces ahí yo me di cuenta que también yo soy sobreprotector. Entonces, ¿qué es la sobreprotección, Michelle? La sobreprotección es el peor tipo de abuso que yo puedo hacer con mis hijos. Pues sí, wow, no sé, parece exagerado. No. Le está haciendo débil. Sí, porque ¿qué es la sobreprotección? Es decirle a tu hijo, no vas a poder, yo tengo que hacer por vos. Vos no vas a poder solo. Entonces tu hijo crece con esa mentalidad de yo no puedo. Papá siempre hizo todo por mí. Entonces, a partir de ahí es que estamos desarrollando una generación débil. Muy débil. Muy débil. Y una generación que no tiene tolerancia a la frustración. Una generación que no sabe aburrirse. Porque en el aburrimiento, una generación que no sabe estar sola. Una generación que no sabe convivir con el silencio. Que siempre está envuelta en muchísimo ruido. Ojo, ahí entra el factor Dios. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo le vas a escuchar a Dios si estás envuelto todo el tiempo en mucho ruido? ¿Cómo tus hijos van a escuchar a Dios si están todo el tiempo envueltos en ruido? ¿Cómo tus hijos van a ser creativos si no aprendieron a aburrirse? ¿Cómo tus hijos van a desarrollar fortaleza y paciencia si no aprenden no tienen tolerancia a la frustración? Todo les frustra, todo les genera ansiedad. Entonces nosotros como adultos tenemos que ser responsables y empezar a ayudar y trabajar en nuestros hijos para que ellos puedan desarrollarse. Dijiste algo muy importante ahí que de la creatividad. Nosotros en el aburrimiento antiguamente, Totalmente. cuando no tenía nada para hacer, inventábamos algo. Es que los más grandes inventos y los más grandes pensamientos se hicieron en el aburrimiento. Hace poco... El momento eureka nació ahí. Sí, Ed Sheeran, que vino hace poco, estuvo en Madrid dando conciertos. Y Ed Sheeran decía en una entrevista, yo estuve viendo en la tele, él decía, gracias a que yo dejé el móvil, yo no uso celular, decía él. Yo no uso celular. Gracias a eso yo estoy componiendo canciones. Y su negocio no es dar conciertos. Él da conciertos porque le gusta. Su negocio es componer canciones y venderlo a los grandes artistas. Sí. Y él decía, eso lo hice gracias a que me permití aburrirme y dejé el celular. Entonces estoy aburrido y en vez de agarrar el celular y revisar mi TikTok y revisar todo, entonces yo estoy pensando y estoy creando canciones. Pero tuve que dejar el celular y yo digo, wow, eso es un desafío. Me hace acordar a mi pastor. Mi pastor no tenía celular. Es el mismo motivo de lo mismo que pasa en relación al bullying. Yo no sé tú, pero yo de pequeño, tío, yo era una cajita de bullying caminante, tío. Sí. Me llamaba de todo. Igual que yo llamaba a los demás de todo también. Pero, René, no, éramos felices, tío. Sí. Y uno se ofendía al otro como tomar agua. ¿Sabes? Pero vivíamos felices, tío. Vivíamos contentos. Y en el peor de los casos, peleábamos, salía con el ojo así de grande. Pero al cabo de 2 horas ya estábamos jugando fútbol en la cancha. Es que porque no dejábamos que eso nos entre. Porque había tanta seguridad interna, tanto orden interno en nuestro ser que nuestros padres fueron creando que no teníamos esa inseguridad de que alguien te dice algo y ya, alguien te miró mal y ya estás mal. Yo era uno de los que hacía bullying yo no me acordaba de eso. Hace poco hicimos una reunión de alumnos de escuela, de nuestra escuela, la primaria, ¿verdad? Y yo me decían, vos eras el que hacías bullying. Y yo, no puede ser, le decía. Y me decía, porque yo siempre en mi mente yo me acordaba de niño, yo era muy callado, yo no hablaba. Me decían, no, vos no eras así. Vos eras el que más hablaba, vos eras el que organizaba las peleas, vos eras el que organizaba. Y me decía, vos eras el que más bullying. Pastor. Sí, ¿Quién me librará? No, yo ya me olvidé de eso. Y ellos me decían, y vos le hacías Soy mucho... un nuevo hombre, nueva criatura. ¿Ya? y atendé esto. Ellos me decían, vos le hacías bullying a los gorditos y a los que usaban anteojos. Y yo, ¿cómo es Dios, verdad? Entonces, a veces Dios te da lecciones en la vida. Pero entender que necesitamos volver a... Yo no digo a esos castigos que antes nos hacían, porque ese es otro extremo muy negativo. Pero necesitamos volver a crear esa confianza, esa seguridad. Dejar que los niños sean niños. Que sí. Jueguen, que vayan descalzos por y darle el césped confianza y seguridad. O sea, James Dobson, ¿verdad? Un conocido educador, y él escribió muchos libros, ¿verdad? Uno de sus libros era que criar hijos no es para cobardes, ¿verdad? Y cómo criar un hijo de voluntad firme. O sea, él hablaba mucho de eso. Él decía que a sus hijos, y yo usé eso,
Y hoy, si hay algo que yo puedo decir, bueno, pude haber fracasado como esposo, pude haber fracasado como novio, pude haber fracasado como pastor, pero yo decía, no me puedo permitir fracasar como papá. Porque ahí hay dos ojitos, o sea, dos pares de ojitos que están dependiendo de mí. Dos pares de ojitos. Entonces, mi esposa ya toma sus decisiones, ya sabe lo que va a hacer en su vida, ¿verdad? En algún momento, pero mis hijitos dependen de mí. Entonces, mi hijo, ¿verdad? Ian, que tiene 16 y Nina de 10. Entonces, yo voy a trabajar para no, porque yo no tuve papá en mis primeros 5 años de vida. Entonces, yo decía, no, yo necesito ser un buen papá. Y ahí le pedí a Dios porque no tenía ni idea de cómo ser. Entonces, a partir de ahí, empecé a leer los libros de James Dobson, ¿verdad? Y él decía que él le crió a su hijo con 2 premisas y yo traté de emular eso. Él decía, la primera premisa es, mi hijo, te amo con todo el corazón de manera incondicional. No importa lo que hagas, yo siempre te voy a amar. Entonces yo cambio el concepto, porque el concepto que yo tenía cuando yo hacía algo malo de niño, yo decía, papá y mamá me van a matar. Lo mismo que yo. Sí, pero entonces yo dije, bueno, yo voy a cambiar eso. Cuando mis hijos hagan algo malo, ellos van a pensar, voy a hablar con papá, él me va a ayudar. ¿Verdad? Él va a saber cómo ayudarme y que yo pueda salir adelante. Y ese, primero, que tu hijo sientan que le amas incondicionalmente. Y la segunda premisa es de enseñar a tu hijo que no son el centro del universo. Eso es muy importante. Sí. Porque hoy en día los niños y jóvenes están así. Se creen el centro del universo y no dejan de mirarse el ombligo. Es una frase que usan mucho acá en España. Deja de mirarte el ombligo. No sos el centro del universo. O sea, hay gente a tu alrededor que está creciendo, desarrollándose. Esas 2 premisas les dan mucha seguridad. La primera premisa le da mucha seguridad a tu hijo, a tu hija. Por ejemplo, mi hija Nina, yo le digo, ¿quién es la más hermosa del universo? Yo. ¿Verdad? Y a Ian le digo, mira, ¿quién es el hombre fuerte? El que yo. ¿Quién va a conseguir las cosas? Yo. Y a Nina le digo, vos sos la más hermosa, sos la más inteligente. Se van a pelear por vos. Y a Ian le digo, vos podés conseguir todo lo que querés porque vos tenés esto. Y después de la otra premisa es para que entiendan que están en un mundo donde tienen que relacionarse. Donde tienen que aprender a relacionarse. Y en psicología el relacionamiento es muy importante para la salud mental. Nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que es lo que tenemos que, al conectarnos emocionalmente, esas neuronas se activan. ¿Qué es lo que hace la tecnología hoy? Claro, eso iba a preguntar ahora. Si me permites, me viene una pregunta. Bueno, me viene, la tengo planeada de hacer porque esta pregunta se me estuvo en la cabeza desde hace mucho, de hecho. Y nunca tuve la oportunidad de preguntar a un psicólogo. Y mira, hoy me surge esta oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo la tecnología, trayendo el tema que vamos a hablar ahora y las relaciones en general, cómo la tecnología tiene el poder, según la psicología, de unir pero separar las personas? De tal manera que el ejemplo que te di aquí en el making of, yo puedo hablar con mi padre o con mi madre que está a 11.000 kilómetros de distancia, pero a la vez con un colega que tengo al lado puedo pasar semanas o meses sin hablar con él. O sea, cómo la tecnología, según la psicología, según estudios que haya, no sé, tiene este poder de dejarnos tan cercanos y tan lejos a la vez. Sí, yo creo que ahí tiene que ver entender la diferencia que hay entre contactar y conectar. Contactar es una cosa. Contactar es cuando yo estoy en el primer nivel de comunicación y yo expreso algo y la otra persona me responde. A lo mejor ni siquiera se conecta conmigo. Y conectar ya es cuando las emociones están involucradas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Como estamos viviendo en un mundo psicopático, en un mundo psicopatizante, entonces la gente ya no se conecta emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace la tecnología? La tecnología nos ayuda muchísimo para contactar. Vos tenés un montón de contactos con quienes estás todo el tiempo contactando, pero nos impide muchas veces conectar. Porque la conexión... Porque conexión es face to face, ¿no? La conexión es el tocarte, el darte un abrazo, el pasarte la mano al saludarte, el darte los 2 besos, o uno, en Brasil son 3 besos, sí. En Paraguay son 2, en Argentina es 1, pero darte esa conexión. Claro, argentino siempre hacia atrás. Sí, no. Pero son campeones del mundo, así que, bueno, entonces entender esa conexión. Pero nosotros somos 5, ¿eh? Ah, sí, cierto. Tenemos 5 estrellitas, sí, de ellos solo tienen 2. Bueno, nosotros le damos, por lo menos tenemos salud. No. En Paraguay hay salud. No, somos un pueblo alegre, feliz y divertido. Ahora, entender que esa conexión tiene mucho más que ver que solamente hablarse. Hoy, por ejemplo, nuestros jóvenes solamente se contactan o se contactan a través de emojis. Ellos ya no manifiestan emoción. Por ejemplo, uno le cuenta algo divertido y el otro le pone una cara divertida y su cara no está divertida.
Hombre, a mí ya me ha pasado alguna Sí, vez. sí, que vos ponés muchas caras divertidas y vos estás ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Déjame en paz, déjame de hablar, ya me está cansando. Esas ya. neuronas espejo, biológicamente, fisiológicamente, no se despiertan, no se activan. Por eso que, por ejemplo, vos le mirás a un bebé, le sonreís al bebé, el bebé te sonríe, no porque le agrades, el bebé te sonríe por las neuronas espejo. A partir de los 3 años recién el bebé o le agradás o no le agradás, o te ama o no te ama, o te aprecia o no te aprecia. Pero antes son las neuronas espejo. Entonces, cuando no están esas neuronas espejo activadas, nuestras máscaras ya funcionan no de acuerdo a las emociones, sino que funcionan de acuerdo al momento y a la situación. Y eso nos hace que cada vez perdamos la empatía. Y ahí entra el problema. La empatía, qué es la empatía? La empatía es la posibilidad de conectarnos unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que hizo este aparato? ¿Qué es lo que hizo el celular? ¿O qué es lo que hace la tecnología? Ayudarnos a contactar, pero no nos ayuda a conectar. Esto es uno de los motivos por el cual el sistema social se está desintegrando. Totalmente. La tecnología. La tecnología, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Las familias se reunían o a desayunar o a cenar, de acuerdo a su ritmo de vida, o algunas familias se reunían a almorzar. O los domingos se reunían a almorzar todos Sí, juntos. de hecho, en Brasil abuelos, esto todavía es muy famoso. Sí, en Paraguay también, los abuelos, O los un tíos. domingo al mes, por lo Sí. menos, reunirse toda la familia, de unos 20, 30 personas, ahí hacer un... Es muy probable que se siga haciendo eso, pero cada uno con su celular ya. Se sientan alrededor de la mesa, como lo venimos haciendo hace 20, 30, 40 años, pero cada uno con su celular. Entonces yo estoy acá y mi tío está enfrente, pero yo me estoy conectando con otro amigo y no contactando con otro amigo y no con mi primo o mi tío que está enfrente. Entonces, a partir de ahí es que yo tengo que entender que muchas veces en las reuniones familiares no hay esa conexión que tiene que haber. Yo he hablado con pacientes que me decían, mi papá solamente me da un abrazo en Navidad y Año Nuevo. Y en mi cumpleaños, si se acordaba. ¿Verdad? Entonces él decía, o sea, y no. Entonces yo decidí, por ejemplo, cuando mis pacientes me dicen eso, yo pienso, digo, no, yo a mi hijo me voy, le abrazo, le doy un abrazo, estoy con ellos. Ahora, por ejemplo, nos conectamos, ya que ellos están en Paraguay, yo acá, y hay 5 horas de diferencia, ¿verdad? Cierto horario nos conectamos a videollamada y estamos ahí bromeando y a veces estamos así, yo hago que se congela la imagen y estamos bromeando, así, ahí estamos, pero eso genera una conexión, ¿verdad? Que de repente, y no es lo mismo, o sea, yo estoy anhelando, la semana que viene vuelvo a Paraguay, anhelando ir a abrazar a mis hijos, porque eso es lo que genera la conexión. Wow, interesante. Pastor, ahora vamos a entrar en un tema bastante delicado y tenemos que incluso tener cuidado cómo hablar porque hoy en día en las redes sociales te pueden cortar, te pueden incluso traer problemas, un problema grave. El hecho es que, ¿cómo definiríamos, a ver, cómo diría yo para no... ¿Cómo definiríamos una persona que le gusta el sexo, la persona del mismo sexo? O sea, los gays, homosexuales, transexuales, psicológicamente hablando, de que, dónde hay un fallo, si hay un fallo, o sea, intentando ser lo más educados posible y amables posibles con estas personas que creo yo que también ya pasan sus problemas mentales también. Supongo que son muy complicados. Sí, para mí esto tiene un origen y lo hago desde el punto de vista de la experiencia y la práctica de atender gente así. Atender gente con tendencia homosexual o con tendencia al lesbianismo. O gente que está totalmente metida en la homosexualidad y en el lesbianismo. Al hablar con esta gente, con este tipo de gente, que para mí son pacientes, igual que yo trataría un trastorno de personalidad, un trastorno. ¿Por qué? Porque si ya vienen a consultorio es porque algo ellos sienten que no están bien. ¿Verdad? La persona homosexual o la persona lesbiana que está bien no va a venir a consultorio. Si viene a consultorio es porque te dice, mira, y está comprobado de que la mayoría de las personas que practican la homosexualidad o el lesbianismo tienen una tendencia mucho más grande a depresión, a ansiedad o a estrés. Y esto está comprobado científicamente. Científicamente, según con estudios, datos. con datos precisos, datos científicos, o sea, cosas que no se pueden debatir. Ahora, hay un tema también.
que el origen de todo esto, porque siempre está esa discusión de si se nace o se va haciendo uno. Claro, esa es una de las preguntas que iba a hacer, una de las siguientes preguntas. esa ¿Se no nace o se hace? Sí, esa no es la pregunta que yo siempre me hice, porque tampoco todavía no se descubrió el gen homosexual. Entonces no puedes decir que se nace no, así. Porque, Científicamente hablando no se puede decir que se nace no así. sé, porque si se pudiese ya se hubiese dicho. Y no se puede decir porque no hay un asidero científico. O sea, X y XY. Punto, eso es así. Ahora, puedes tener una tendencia y eso se da por 3 motivos que yo pude ver en mis pacientes. Hasta ahora no he encontrado excepciones, estoy abierto a recibir una excepción, ¿verdad? Pero hasta ahora no he encontrado excepciones. Son 3 motivos. O por abuso, fue abusado de niño. Acuérdate que lo que te pasó en los primeros 5 años de vida te marca toda la vida. Aunque no recuerdes. Aunque no recuerdes. Abuso puede ser por exposición a la pornografía, porque eso genera un desorden sexual, ¿verdad? Y exposición sería... ¿Y esta de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de los primeros... Porque hoy hay chicos, yo he atendido chicos de 4 años adictos a la pornografía. 4 años. 4 años que descubrieron en el celular de su papá la pornografía y de esa vez se va y revisa y están buscando y viendo. Pero si ni siquiera entiende, o supongo que no sé. No entiende. Yo a los 4 años. Pero le genera cosas. Ellos me dicen, me generan cosas, o sea, me dan así cosas ver eso. Al principio le generaba asco, después ya le generó curiosidad, después ya viene el tema de practicar eso con su hermano. O sea, la pornografía está haciendo muchísimo daño. Bueno, el tema es que es una industria demasiado grande que mueve muchísimo dinero, entonces ya nadie puede hablar en contra. Pero la verdad que hay estudios que muestran que eso está generando daño. Y lo tercero sería una iniciación, donde una persona mayor inicia a una persona menor. No entiendo. En ese camino, por ejemplo, en Paraguay, el presidente de la Asociación de Gays comentó y dijo, les presento a mi novio, él tiene 21 años. Y estamos hace 7 años juntos. Es un ministro de... No, es un presidente de una comunidad. La comunidad gay en Paraguay, ¿verdad? Tiene su presidente. Y el presidente dijo, bueno, él tiene 35 años. Y dijo, le presento a mi novio, él tiene 21 años, hace 7 años que estamos juntos. Entonces uno hace sus cálculos y dice... Claro, eso estaba pensando ahora. Estoy haciendo los cálculos de ser muy pronto, ¿no? 13 años, o sea, le inició a los 13 años, le fue llevando al chico. ¿Por qué? Porque el chico era introvertido, el chico estaba con una... Porque es normal que entre los 8, 9, ahora se habla de 10 años, a los 14 años, haya cierta confusión o haya cierto problema en el desarrollo de la personalidad. ¿Y qué argumento daría yo para una persona que dice que hay animales que también tienen a ver cómo me explico? Es que ahora me huyen las palabras, pero hay animales que tienen la tendencia homosexual también. De hecho, Claro. practican el acto sexual con animales de la misma... Pero son animales que... Pero eso ya es instintivo y biológico. El ser humano no es solamente instintivo y biológico. Los animales hacen de eso por un mecanismo de supervivencia. Generalmente pasa eso, Pero nosotros también, en nuestra psíquica, o sea, allá en el fondo de nuestra mente, no vivimos no tenemos el instinto de supervivencia activado. Sí, pero no es necesario. O sea, porque hoy todavía se siguen procreando bebés. Pero que pasan, por ejemplo, de 2 especies de animales que no hay una hembra. Entonces, una de las especies asume un papel y eso, la vida se busca la vida. O sea, biológicamente hablando, científicamente hablando, la vida busca vida. Entonces, es como una forma de perpetuar la especie, una forma de continuar con la especie. Pero el ser humano no necesita eso. Entonces, en este caso son excepciones en la naturaleza. Claro, son excepciones. Acordate que teológicamente estamos hablando de una naturaleza caída. Claro. O sea, no estamos hablando de una naturaleza creada por Dios y que todo está como en el jardín del Edén. O sea, que todo va a pique. Todo va a pique. A mí me preguntaban, René, ¿vos crees porque me decían, vos que hablas mucho de ciencia y vos que decís que tenés una mentalidad científica, generalmente una mentalidad de investigación nomás, y me dicen, ¿vos crees en la evolución del hombre? No, le digo, yo creo en la involución. Sí, porque ¿verdad? estamos involucionando, no estamos evolucionando. Estamos cada vez más débiles, cada vez más... Entonces, es cierto que la ciencia avanza, pero el hombre no.
El hombre no acompaña la ciencia. De hecho, que ahora con el tema de la inteligencia artificial, a mí me dicen, ¿y la inteligencia artificial le va a sacar el trabajo a todo? Y yo digo, no, no. Y dicen, no, pero la inteligencia artificial, los fanáticos de la inteligencia artificial, a mí me encanta la inteligencia artificial. Pero yo le digo, ¿alguna vez pusiste en tu GPS y te llevó a otro lado? Tu GPS no te llevó donde vos querías ir. Sí, me dice, bueno, seguí confiando en la inteligencia artificial. A ver dónde te lleva. A ver dónde te lleva. Yo creo, haciendo un pequeño paréntesis de este punto, yo creo que Terminator tiene razón. Sí, la razón, sí, ¿eh? sí. Bueno, yo creo que acabaremos por ahí luchando con las máquinas. Con las máquinas, de alguna de la rebelión de las máquinas. Pero entender nomás de que esto tiene un tema. Ahora, hablando teológicamente, y esto es un mensaje que puede llegar a las iglesias, nosotros tomamos la homosexualidad o el lesbianismo como el pecado. Y no, es un pecado más. Claro, de hecho, si leíamos la Biblia, nos damos cuenta que Jesús se cabreaba, por decirlo así de una manera bastante para que podamos entender, se cabreaba con los que tenía el pecado, no el pecado expuesto, sino el pecado interno. Sí. O sea, el pecado del egoísmo, egocentrismo, sí, claro. El pecado del... ¿sabes? En cambio, la mujer, por ejemplo, que fue pega en adulterio, Dios la amó, la cuidó y la perdonó. ¿Sabes? Entonces, me parece que Dios iba más por los fariseos que estaban ahí creyendo que eran los... Sepulcro blanqueado le llamaba. Exacto. O sea, incluso le llegó a llamar perros en su momento. Sí, fíjate. Sí. En cambio, Jesús no juzgó a nadie que venían con pecados abiertos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O un estilo de vida que a lo mejor no coincidía con nuestros principios bíblicos. Porque nosotros tenemos que entender eso. Es un estilo de vida que no coincide con lo que nosotros creemos. O es un estilo de vida sin propósito. Porque el único propósito es el placer. Entonces, en tu vida, el placer no puede ser tu único propósito. Claro. Porque eso sería un problema. O sea, en tu vida el propósito tiene que ser formar una familia, desarrollarte, crecer. Entonces, decir, no, y nosotros también, genial está eso. Pero, ¿y después? Porque, de hecho, antiguamente se hacía mucho eso y por eso hemos llegado hasta donde estamos. Porque todo se fue basado en eso. Y ahora que las cosas empiezan a doblarse un poco, a ver dónde estaremos dentro de 50 o 100 años. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo tenía un amigo que decía, bueno, en los años 50, 60, esto estaba totalmente prohibido, la homosexualidad y el lesbianismo. En los años 70 y 80 empezó a aceptarse. Esto fue con los hippies, comenzó en Estados Unidos. Comenzó más o menos a aceptarse el tema. En los 90 ya era algo, estaba así considerado... era algo parte de la sociedad y decía en el principio del 2000 y hasta hace poco es algo normal, quiere ser decía, estoy queriendo vamos morir, al mismo punto. Sí, estoy queriendo morir antes de que sea obligatorio. Eso iba, tío. Sí, entonces son estilos de vida. Ahora, ¿qué yo le digo a mis pacientes que están con eso y me dicen yo quiero ser cristiano pero estoy luchando con esto? Yo le digo la tendencia, el problema es que el engaño de Satanás está latente. Porque ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás actúa de dos maneras. Primero, él es el tentador. Él te dice, no, es poca cosa, todo el mundo hace, es algo normal, hacelo nomás, no importa, es un pecadito. Lo que no te cuenta es que el pecadito te lleva al infiernito. Entonces él te dice, no, es muy poca cosa, porque es su papel de tentador. Cuando vos cometés el pecado, sea cual sea, homosexualidad, lesbianismo, chisme, ¿verdad? Todo, porque está al mismo nivel del chisme. Exacto. El mismo nivel. O sea, exacto, la mentira. No, hay niveles de pecado, no hay ni pecado más grande ni pecado más chico. Todos están en el mismo nivel. Entonces, cuando vos cometés ese pecado, él cambia su rol de tentador y se convierte en el acusador. Mira lo que hiciste. Ni yo no me animo a tanto. Qué asqueroso. No puede ser. ¿Qué clase de hijo de Dios? ¿Qué clase de hija de Dios lo que sos? Entonces, el engaño de Satanás para este estilo de vida es hacerle creer que la tendencia te hace pecador. Y la tendencia no te hace pecador. Lo que te hace pecador es la práctica. O sea, yo puedo tener una tendencia a ciertas conductas o una tendencia a ciertas actividades. Por ejemplo, yo hace un tiempo, y lo confieso, yo tenía una tendencia a matar mecánicos de autos. Porque al que le llevaba mi auto me hacía un desastre y me cobraba un dineral y nunca me solucionaba nada. Hasta que conocí un mecánico increíble, me solucionaba todo, me cobraba barato, me hacía un buen trabajo. Entonces, esa tendencia se fue. Nunca maté a un mecánico, o por lo menos nunca me descubrieron. O sea, nunca lo hice. Pero sí tenía una tendencia, ¿verdad? ¿Cómo les quiero? ¿Verdad? Ahora, eso no me hacía pecador. Si yo empezaba a matar mecánicos, sí, eso me hacía pecador. Entonces, una estrategia de Satanás para hacerte caer en este engaño es hacerte creer que vos tenés una tendencia o porque fuiste abusado, o porque fuiste iniciado, o porque tuviste una
tenés problemas con la pornografía, entonces vos tenés una tendencia o de niño o de niña, sufriste algún problema o fuiste criado en un ambiente entonces eso es el engaño del enemigo a este tipo de gente, ¿verdad? Que como yo siempre digo, y esto puede servir a las iglesias, no es el peor pecado ni es el pecado imperdonable, no, es un pecado más que nosotros tenemos que saber cómo tratar. Y todo esto se soluciona a través del amor. El amor, la aceptación y el perdón. Y cada uno de nosotros es lo que yo siempre digo. Esto ya es una frase mía. Que yo la voy a patentar y todo. Todos tenemos nuestras luchas personales. Todos tenemos nuestros pecados favoritos. Sí. Por decirlo de alguna manera, sí, ¿verdad? Sí. Ya sea mentira, ya sea engaño, ya sea prostitución, ya sea homosexualismo, ya sea... O sea, todos tenemos nuestra tendencia. Según dice la Biblia, según nuestra concupiscencia. O sea, ¿qué es la concupiscencia? Pasiones desordenadas. Entramos a través de las emociones desordenadas. Por nuestras emociones desordenadas estamos cayendo en una tendencia a ciertos pecados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ordenar nuestro mundo interior. Y la psicología es una herramienta muy buena. No te trae sanidad la psicología no trae sanidad. ¿Qué trae sanidad? El Espíritu Santo. Pero la psicología es una herramienta que se puede usar para diagnosticarte y para que puedas entender dónde está tu problema, para que el Espíritu Santo pueda orar. Entrando en este tema, vamos a intentar ahí resumir de manera rápida. Inteligencia emocional. Esto es un tema muy actual, sí, y muy moderno. Sí. Hasta hace poco eso no existía. Empezó desde hace, no sé, 5 años para acá que se empezó a hablar mucho de eso. Inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Básicamente la inteligencia emocional es la capacidad de detectar, nombrar, clasificar tus emociones y de ese modo poder gestionarlas. Poner cada uno en su cajón. Cada uno en su cajón. Es lo que hizo Dios en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios llamó a esto, y empezó ahí a... O sea, tu ira, está irado, quédate un rato, sí, que no acá, te quiero utilizar ahora. No. Tu rabia, quédate un rato que ahora no te quiero utilizar. Ahora no. Este no es el momento. Entonces, y así con todo. Y sí, con todo. Ordenás y le das. Igual que cuando ordenás tu nevera. ¿Viste? Vos agarrás tu nevera y decís, esto es leche, esto es yogur, esto es carne, y vos vas ubicando cada uno y vos vas ordenando y teniendo presente que eso está ahí. Entonces vos podés gestionar. Eso es la inteligencia emocional. Manejar. Ahora, ¿qué dicen los expertos en el campo laboral? Dice, le contratamos a la gente por su inteligencia, por su coeficiente intelectual, por su habilidad y por su conocimiento. Le contratamos por eso a la gente. Sus aptitudes con P. Sí. Aptitud. ¿Para qué es bueno? ¿Para qué es apto? Y le despedimos por su falta de inteligencia emocional, su mala actitud con C. O sea, que no sabe equilibrar todo eso y utilizar de manera correcta. Porque cuando vos no manejas bien tu inteligencia emocional, tu conocimiento y tu habilidad se divide. Ahora, cuando vos manejas bien tu inteligencia emocional, tu conocimiento y tu habilidad se multiplica. O sea, si tú no tienes una inteligencia emocional, por muy sabio, inteligente, astuto, mucho conocimiento, por mucho conocimiento que tenga, no va a servir para nada si no tienes una inteligencia emocional equilibrada. Porque eso, tarde o temprano, te va a jugar una mala pasada. Va a ser que tengas una mala actitud, que respondas mal, que no hagas las cosas como tenés que hacer, que vos te auto-boicotees. El concepto auto-boicot también es muy interesante. Cuando te está yendo todo bien y vos empezás a hacer cosas inconscientemente para que te empiece a ir mal. Hombre, yo no sé si tiene algo que ver, pero de vez en cuando todo me va bien, yo empiezo a mirar alrededor y a ver qué está pasando aquí. Algo falla aquí. En Paraguay hay una frase que lo hicieron muy común, dice, no te rías viernes porque domingo vas a llorar. Yo tenía una tía que lo decía todo el tiempo, no se rían viernes. Qué pesimista. Sí, porque domingo vas a llorar si se ríen mucho viernes. Entonces estamos con mis primos riéndonos viernes y pensamos, nos estamos riendo viernes, el domingo va a pasar algo. Nos fundía el sábado. Todo el sábado estábamos pensando en que el domingo va a pasar algo. ¿Verdad? O sea, no tenía inteligencia emocional. No, y no manejar tu inteligencia emocional, porque eso es no saber manejar la felicidad o la alegría. ¿Entendés? O sea, porque vos no, cuando algo estás bien y te pone alegre, vos decís, ¿qué será que va a pasar? Te quedas esperando lo más. Sí, porque así es. Pastor, por favor. Se me vino algo en la cabeza ahora. Dígame. Y a ver si va bien o si no va bien. Yeah. Vamos a hacer aquí intentar a ver cómo va el tema. Eso se me vino ahora en la cabeza y vamos a ver. ¿Cómo sería en la práctica una consulta
de un psicólogo a un paciente, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo sería? O sea, imaginemos por un momento que yo soy tu paciente y tú eres el psicólogo. Intentamos hacer una pequeña charla a ver cómo sería para que podamos entender y que las personas que nos oyen, que nos ven, que más o menos vea que no es, supongo, ¿no? Que no es nada monstruoso, Claro. ninguna cosa Buenísimo. rara. Primero que todo, establecer una conexión. ¿Cómo yo establezco esa conexión? Antes de la consulta, yo averiguo tu nombre, cómo te llamas. ¿Verdad? O sea, que antes tú ya haces un estudio previo. Sí, pero básicamente sería saber el nombre de la persona nomás. O sea, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo básico que puedes saber de una persona? Supongo que siempre se referirá a esta persona por el nombre, Sí. para crear un vínculo, ¿no? Un vínculo. Entonces, porque dicen los estudiosos que lo que más genera placer en el cerebro es escuchar tu nombre, Wow. dicho por otra persona. Entonces, eso genera ni siquiera es placer, es bienestar. Es estar. Y lo que vos querés es que la persona esté bien, que pueda abrir su corazón y que pueda contarte. Y ahí generas el vínculo, que para mí es sumamente importante. ¿Y cómo lo harías? Por ejemplo, En la práctica. yo sé que te llamas Michelle. Okay. Y por eso yo siempre te pregunto, por ejemplo, antes de la entrevista te pregunté, ¿cómo te gusta que te llamen? Me decís, no, la verdad que Michelle nunca me gustó que me llamen. Ahí ya, tú ya detectas un fallo, Sí. entonces. Ya Entonces, detectas algo. Ni siquiera un fallo, es no me gusta. ¿Y cómo te gusta que te llamen? Y me gusta que me llamen Miche. Está bien. Entonces, hola Miche, ya genero esa, porque yo te estoy llamando de la forma como a vos te gusta que te llamen. Okay. Entonces vos me decís, no, a mí me gusta que me llame Michelle. Yo digo, ¿qué tal Michelle? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Vale, entonces el paciente expresaría sus y ahí dice, bueno, y la verdad problemas. Que yo... Ahí vos me decís. Vale, bueno, yo la verdad es que me encuentro con un dolor de cabeza hoy, pero por la responsabilidad que tengo, tuve que venir. ¿Por qué ese dolor de cabeza? ¿Te da frecuentemente? ¿Estás constantemente con dolores de cabeza? Bueno, en realidad en las últimas semanas me está dando bastante a menudo. No sé por qué. ¿Será algún estrés, alguna ansiedad o depresión quizás? No sé. ¿Qué puede ser? ¿Hiciste algún estudio biológico, algún estudio fisiológico? ¿Te fuiste a un médico de familia, médico clínico? No, pero lo tendré en cuenta. Para mí lo siguiente que tienes que hacer al salir de acá después de la consulta es que puedas hacer esos estudios. Genial, lo haré. Acá quiero hacer un paréntesis. Sí. Me ha pasado de gente que está en depresión, que me cuenta que está en depresión y le digo, ¿te hiciste algún estudio endocrinólogo de todo lo que es tu amígdala, de todo lo que es tu sistema pituitario, todo lo que es la endocrinología? Porque a lo mejor puedes tener o tiroides, estudio de la tiroides. O sea, que el físico también puede afectar el psicológico. Sí, totalmente. Anda, mira, eso es algo que... Totalmente. O sea, a partir de ahí vas generando esa conversación y te va contando cosas y vos le vas dando alternativas. ¿Y cómo te sentiste con respecto a eso? ¿Verdad? Y te duele la cabeza. ¿Y qué te hace sentir el dolor de cabeza? Bueno, en realidad un poco estresado, porque cuando me duele la cabeza no me siento a gusto de estar con nadie ni hablar con nadie y me gusta estar solo haciendo mis cosas. ¿Qué es hacer tus cosas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te llena cuando haces? Bueno, nada. Eso me llena. Está buenísimo porque estar haciendo nada. Porque hoy está mal visto no hacer nada, pero si no hacer nada le hace bien a tu cerebro, tómate un tiempo. Pero esto lo ha dicho a propósito. Sí. Para intentar crear un vínculo y darme una sensación de oye, este tío me está entendiendo. Sí. Por eso lo ha hecho entonces. Sí. Claro, porque lo que la persona está buscando, o sea, básicamente... si tú vas a encuentrar a la persona, ya crea una barrera, ¿verdad? Sí, generalmente. Y más se da, a mí pasa muchísimo con mamás que le traen a sus hijos adolescentes. Y el chico no quiere saber nada. Entonces yo generalmente le pregunto, che, contame una cosa, vos venís obligado, ¿verdad? Obligada. Sí, ya está, vamos a pasarla bien. Ya entra en su mundo, ya. Claro, entonces le digo, vamos a pasarla bien. Sí, vamos a hablar de las cosas, mira, tranquila, no te vayas a preocupar. Para que tu mamá esté tranquila también y bueno, contame qué tal el colegio, contame. Y ahí me va contando y de repente entra en confianza y ahí ya me dice, sí, lo que pasa es que esto y esto y esto. Y ahí entramos pero el vínculo es fundamental, el generar ese vínculo. En psicología también le llamamos alianza terapéutica, de poder... Ahora, algo también, esto entre paréntesis, yo no estoy todo el tiempo haciendo esto, porque si no me voy a volver loco. Entonces... O sea, yo no estoy todo el tiempo haciendo esto fuera de lo que es consultorio. O sea, cuando yo hablo con un amigo, yo hablo con un amigo. Yo no estoy psicologando. No estás intentando ahí buscar sus problemas. Esto es lo que tengo de los psicólogos. No. Ay, eso yo me quedo. De hecho, estuve hablando con una amiga esta semana que también su madre es psicóloga y está haciendo un máster en medicina. O sea, la tipa es muy, muy inteligente. Sí. A mí me impresiona.
Y yo hablando con ella por teléfono ahí, la tía, ya más o menos te conozco. Por lo que me ha dicho hace una semana que yo le conté de que mis padres eran cristianos y hacían, bueno, mi padre especial, ¿no? Hacía evangelismo fuera y todo eso. Por lo que me has dicho, tú te adaptas fácil con las circunstancias porque tus padres eran así. O sea, y yo, hostia, la tía ya me ha pescado. Ya. Yo hablé algo en la inocencia, tío. Y me estuve estudiando ya, ostras, tío. No, es que sí, uno hace eso. Generalmente uno cuando es nuevo hace eso, pero después se da cuenta. No es como el Dr. House, ¿no? Sí. No podés vivir así porque te vas a volver loco. O sea, no podés vivir todo el tiempo. O sea, hay veces que hay información que... Y eso yo aprendí también para mi cerebro, de que hay información que no necesito. Lo aprendí con Sherlock Holmes. Leyendo Sherlock Holmes, ¿verdad? Porque Sherlock Holmes era un genio y había cosas que él miraba, observaba, pero había cosas que ni le importaban, que pasaba por alto. Había cosas que sí le importaban. Entonces en la vida también uno tiene que aprender a hacer eso, porque no puedes absorber todo. Una vez que absorbes todo, te volvés loco. O sea, y ahí ya empieza el estrés y ya no sos normal. Ya, aunque en psicología no hablamos mucho de normalidad, pero ya es muy complejo vivir así. Yo siempre digo, para mí la mejor forma de viajar es viajar ligero. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, la vida no es el Dr. House. No. Porque es muy complejo vivir así. También y hay una frase que es súper usada, ¿verdad? Que no puedes vivir amando las cosas. Tienes que vivir amando a la gente. Wow. Y usar a las cosas. Wow. Porque si vos vivís amando a las cosas, vas a terminar usando a la gente. O sea, ibas no amando las cosas, amando a la gente. O sea, amar las cosas te lleva a no amar a la gente, te lleva a usar a la gente. Ahora, amar a la gente te lleva a no amar las cosas, usar las cosas. Pero las cosas están para ser usadas y las personas, la gente está para ser amada. Vale. Interesante. Pastor, yo aquí quisiera hacer una última pregunta, más bien una duda. Se me surgió aquí en la conversación. ¿Cuánto cobro? Bueno, ya me pasará la factura. Y se me vino aquí en la conversación, me vino la conversación esta. Vayas al país que vayas, ya sea España, ya sea Paraguay, Brasil o cualquier otro lugar. La mesa es un sitio de armonía. Es un lugar de encuentro. La mesa, la comida. Cuando pones una mesa y comida, te olvidas de dónde eres, de dónde viene, te olvidas de eso y te hace piña y haces amigos. Sí. Psicológicamente hablando, ¿tiene algo que ver la comida, la mesa y este simbolismo cristiano incluso? Sí. Psicológicamente hablando, ¿tiene algo que ver mentalmente o algo? Sí, tiene mucho que ver con el estar contento. Barriguita llena, corazón contento. Sí, ¿verdad? O sea, y tiene mucho que ver con el compartir. O sea, ese compartir genera una conexión. Cuando Jesús mismo tomó el pan, ¿verdad? Y lo partió y le dio. O sea, se generó una conexión, un tomar. Porque él pudo haber dejado en el pan, bueno, muchachos, sírvanse. No, él generó esa conexión. Entonces, cuando yo voy o estoy en un lugar, yo puedo generar esa conexión donde yo puedo conectar con alguien, hablar con alguien, y si hay comida de por medio, eso siempre trae. Porque cuando uno está... Y de manera indirecta, ahora que lo dices, sin darnos cuenta, oye, te falta arroz, toma. Sí. Le das un poco aquí, oye, pásame el pan, ¿no? Sí. Oye, pásame el vino, literalmente, ¿no? A mí me gusta mucho estar con dos tipos de gente. Me gusta mucho estar con la gente que le gusta cocinar y con la gente que le gusta enseñar. Yo creo que son características de... Ese tipo de gente no puede faltar en tu grupo de amigos. En tu grupo de amigos siempre tenés que tener a alguien que sepa cocinar y a alguien que le guste enseñar. Alguien que vos le diga, che, ¿cómo es este tema de mi vehículo? Tiene tal ruido. Y dice, no, lo que pasa es que tu vehículo pasa por esto y esto y te enseña. A lo mejor no entendiste nada, pero ese efecto de querer contarte algo nuevo hace que tu cerebro ya se active y que vos empieces a decir, bueno, hay cosas que todavía tengo que descubrir, ¿verdad? Bueno. Y cocinar ni hablemos. O sea, a mí me encanta cocinar. De hecho que me gusta mucho cocinar, pero yo creo que la gente... Y eso también, la gente menos egoísta es la gente que cocina y la gente que enseña. Porque es dar lo mejor de vos para que la otra persona pueda estar bien. Es bíblico también, ¿no? Es bíblico. Totalmente. Siempre estamos ahí. Pastor, vamos llegando al final de nuestra conversación, pero tenemos una costumbre
una costumbre en nuestro canal, que es la siguiente. Dejamos los últimos 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, lo que haga falta para que el invitado mire a la cámara en especial y dé un mensaje. No importa el tiempo, que te puede quedar 5 horas si quieres. Que mires la cámara esa y envíe un mensaje a los teleoyentes, telespectadores, que venga desde su corazón y que sea de Dios, que sea edificante, que traiga un mensaje de claridad, un mensaje de esperanza para los que nos oyen. O sea que, pastor, quédate a gusto, mírate a la cámara, toma el tiempo que haga falta y déjanos un mensaje de esperanza. Creo que el principal motivo y la principal causa de los problemas mentales hoy en este tiempo es el egoísmo. Creo que lo mejor que podemos hacer y una de las cosas que más le ayudan a nuestro cerebro a funcionar bien es dejar de ser egoístas, dejar de ensimismarnos, dejar de mirarnos el ombligo, dejar pensar solamente en nosotros y empezar a ayudar a otros, empezar a compartir con otros. Yo creo que el amor no es amor hasta que se da. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dar. Dar yo lo defino como el don de adquirir riquezas. Tenemos que aprender como sociedad, yo tengo que aprender como ser humano a constantemente dar a los demás. Cuando yo doy, es muy probable que yo también voy a recibir. Porque una semilla puede salir de mi mano, pero nunca va a salir de mi vida. Porque esa semilla se va a convertir en un árbol, el árbol después me va a dar sombra, me va a dar fruto y un árbol va a ser un lugar donde yo pueda estar. Entonces, nunca dudes cuando tengas que dar algo. Deja el egoísmo, salí del egoísmo. El egoísmo te hace mal, el egoísmo te produce estrés, ansiedad y depresión. Y la mejor forma de salir del estrés, la ansiedad y la depresión es empezar a darte a los demás. Que Dios te pueda ayudar en esto. Guay, genial. Pastor, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y una vez más yo quiero aquí quiero agradecer al pastor Oscar, que es el pastor de CFC. Y agradecerle de corazón porque nos ha hecho el puente y aquí Oscar, estamos. Espectacular, sí. Genial. Y bueno, pues nada, espero que tu estancia aquí en España sea placerosa, sea provechosa y que puedas traer con la alegría esa que tienes, con la plenitud esa que se te note, con la energía que tienes, traer esperanzas de parte de Dios para todos los que te van a escuchar en estos días que va a estar por aquí. Muchísimas gracias, señoras y señores. Estamos aquí acabando un episodio más y espero que hayas podido disfrutar de esta conversación que tuvimos con el René Pereira. Así que esperamos para el próximo programa. Un gran abrazo y saludo. Hasta la próxima.